Capítulo 6. La supervisión de Wu Jincheol. Reconocer a las criaturas convocadas como miembros de un equipo de ataque, ¿crees que eso tiene sentido? Gritó Nam Hong-bok, con toda la fuerza de sus pulmones. Era el antiguo fiscal general y ahora era miembro de la Asamblea Nacional. No había nadie en el país que tuviera su capacidad para olfatear y aferrarse a las malas acciones de una persona. El presidente de la Asociación de Cazadores, Go Gun-hee, guardó silencio mientras se sentaba en el lado opuesto de ese hombre. En realidad, Nam Hong-bok estaba sonriendo en su interior mientras miraba a su actual oponente. Aunque tuvieras 10 bocas, no tendrías nada que decir. El vencedor ya estaba decidido. Estaba claro para cualquiera que el presidente Go Gun-hee estaba yendo demasiado lejos y, parecía que él también lo sabía y no tenía ninguna intención de contraatacar. Sin embargo, Nam Jun-wook no estaba pensando en parar aquí. Su estilo era mantener la presión cuando el enemigo estaba a la defensiva. Empujaría a sus oponentes con fuerza hasta llevarlos al borde de un acantilado. Puso presión en su cuello para elevar el tono de su voz. No lo estaba haciendo para Gun-hee, que continuaba sin decir palabra, sino para la gran cantidad de periodistas y fotógrafos que había en el tercer salón de conferencias. Estaba completamente abarrotado. El cazador Sang apenas acaba de terminar con los trámites para crear su gremio, pero ya deseas aprobar esa norma sin sentido. Si esto no es un caso de trato preferencial, ¿qué lo es? Supuestamente, la Asociación de Cazadores era una organización neutral, pero ahora estaba apoyando activamente al cazador Sang Jin-woo. De hecho, ya existían ese tipo de rumores, pero esta nueva norma terminaba por confirmarlo. La sesión de hoy se convocó para escuchar los razonamientos y aclarar ese asunto, pero por alguna razón, el presidente de la asociación, Go Gun-hee, mantuvo la boca cerrada. Muy bien. Nam Jun-wook sintió su inminente victoria. La fama de Gun-hee se había disparado hasta el cielo debido al enorme éxito en la incursión de la isla de Jeju. Pero ahora, Nam Jun-wook tenía la oportunidad de darle 2 golpes consecutivos a ese hombre. El primero por el reciente incidente con una mazmorra en una escuela secundaria y el segundo por su trato preferencial hacia el cazador Sang Jin-woo. Básicamente, la política era una especie de guerra territorial. Si lograba derribar a Go Gun-hee, un hombre colocado en el extremo opuesto del campo de batalla político, entonces, más pronto que tarde, Nam Jun-wook terminaría por disfrutar de su parte de beneficios. Se podía imaginar a sí mismo decorando las portadas de los periódicos de mañana, así que miró a Gun-hee con una expresión arrogante en su rostro. Por favor, diga algo, presidente de la Asociación de Cazadores Gun-hee. Clon. Por primera vez en todo el día, el micrófono de Gun-hee se encendió. Toc, toc. Gun-hee golpeó ligeramente el extremo del micrófono para confirmar que funcionaba correctamente y acercó sus labios. ¿Qué es lo que quieres escuchar? Los ojos de Nam Hong-bok se redujeron a una rendija. ¡Qué descarado! Naturalmente esperaba que ese viejo ofreciera una disculpa, pero, ¿podría ser que aún tenía algo que decir? Esa nueva normativa, ¿es un favor especial para el cazador Sang o no? Dijo Nam Hong-bok alzando aún más la voz. Ahora quiero ver cómo vas a evitar responder. Nam Jun-wook estaba esperando una excusa cobarde, pero entonces, Go Gun-hee arrojó un cubo de agua fría sobre su cabeza. Claro que lo es. Su respuesta fue breve, pero el impacto que tuvo fue enorme. Ruidoso, ruidoso. No solo los espectadores de la galería, sino también los periodistas y los políticos estaban ocupados intercambiando miradas y susurros conmocionados con las personas sentadas a su lado. Solo servía para agregar más combustible al caos. Por supuesto, el más sorprendido entre ellos fue Nam Hong-bok. ¿Este viejo se volvió senil? Se suponía que Go Gun-hee lo negaría todo hasta el final, o comenzaría a pedir clemencia cuando las cosas se pusieran en su contra, pero admitió directamente su fechoría. Sin embargo, sus ojos estaban demasiado tranquilos para alguien que acababa de confesar un crimen. Un comportamiento tan tranquilo y audaz solo logró provocar una sensación de nerviosismo inexplicable en Nam Hong-bok. La saliva se deslizó dolorosamente por su garganta seca. Y efectivamente, Go Gun-hee continuó hablando. Hay una cosa que me gustaría preguntar a todos los que se hayan reunidos aquí. Poseía una presencia abrumadora y, como si todos hubieran llegado a un acuerdo previo, todos cerraron la boca al mismo tiempo cuando Gun-hee habló. ¿Un equipo de asalto compuesto por 20 cazadores de rango A, o un equipo de asalto compuesto por una sola persona, el cazador Sang Jin-woo? Dijo Gun-hee, levantándose lentamente y pasando su mirada por los rostros de todos los presentes. Si fueras a trabajar con uno de esos 2 equipos durante una incursión en una mazmorra, ¿cuál elegirías? Nadie respondió, porque estaba clara cuál sería su respuesta. Era como si hubiera sido grabada en piedra y no había ninguna razón para responder. Mientras todos intentaban evitar encontrarse con la mirada del presidente, este dejó de moverse cuando sus ojos se posaron sobre Nam Hong-bok, pero tampoco pudo pronunciar ni una sola palabra. ¿Todavía crees que el trato preferencial dado al cazador Sang es injusto? Preguntó una vez más, con una sonrisa en sus labios, como si ya hubiera obtenido una reacción satisfactoria de la multitud. Un cazador que podía hacer lo mismo que un grupo de asalto compuesto por las principales élites de un gran gremio. Gun-hee les estaba preguntando si deberían atar a un cazador con una normativa que era imposible de aplicársele. Nam Jun-wook estaba a punto de decir algo. Pero antes de que pudiera, Go Gun-hee fue un paso más rápido y continuó. Un total de 21 países, incluidos Estados Unidos, Japón y China, han exigido más información sobre el cazador Sang, dijo Gun-hee mientras agitaba un montón de documentos oficiales ante la cámara.
Todos y cada uno de ellos están decididos a llevarse al cazador Sang a su país. Do Gunnie se tomó un tiempo para mirar el grupo de reporteros, antes de volver a mirar al miembro de la Asamblea Nacional, Nam Hong-bok. ¿Quieres que el cazador Sang se quede en Corea sin ese tipo de privilegio? El rostro de Nam Hong-bok comenzó a sentirse incómodo. Podía sentir que la marea se había vuelto contra él. Desafortunadamente, Do Gunnie no estaba pensando en dejar que su oponente se retirase sin heridas. Déjame preguntarte esto, ¿deseas ver cómo vuelve a pasar un incidente como el de Wang Dong-seok marchándose a los Estados Unidos? Preguntó con la mirada fija de Nam Hong-bok. Mientras Nam Hong-bok se mordió el labio inferior, Go Gun-e dejó caer los documentos sobre la mesa. Se le notaba relajado, una actitud que había estado manteniendo oculta hasta ahora. Nam Jun-wook sabía lo que significaba esa mirada. Era el rostro que solía poner el vencedor y, por lo general, en este tipo de situaciones, siempre era el quien ponía ese tipo de mirada. Sin embargo, en aras de la equidad, dijo Nam Hong-bok, apretando los dientes, intentando plantear una objeción. Es por eso que planteo esto en este momento, dijo Gun-e, cortando las palabras de Nam de inmediato. Señoría Nam Hong-bok, ¿no se mudó recientemente a un nuevo edificio de apartamentos ubicado cerca del gremio cazadores? La cara de Nam Hong-bok se puso tan roja que cualquiera se daría cuenta con tan solo un vistazo. ¿Por qué se ha mudado a un lugar muchas veces más caro que el del resto de lugares de la ciudad? Si su oponente no era un cazador de rango S, Nam Hong-bok habría corrido hacia allí y golpeado al viejo en la cara. Pero a medida que pasaban los segundos, su propia cara fue alternando entre tonos rojos y azules. Desgraciadamente, Go Gunnie también era un hombre que sabía cómo lidiar con un oponente que estaba en problemas, tal vez, incluso mejor que el propio Nam Hong-bok. Una vez más, le pido que piense esto con cuidado. Si aparece otra puerta de rango S en nuestra nación, ¿quién puede proteger su vida? Continuó Gun-e. Aunque estés dispuesto a pagar cientos o miles de veces lo que pagaste por tu casa, no podrás volver a comprar una vida. De pie ante una puerta de rango A por primera vez en su vida, Hino abrió los ojos todo lo que pudo mientras miraba esa puerta enorme. Necesitaba elevar la cabeza si quería verla por completo. Al ver cómo Yu Hino fue incapaz de cerrar la boca durante 20 minutos, Jin-woo comenzó a pensar que su propia reacción, cuando vio por primera vez una puerta de rango A, fue demasiado tranquila. Hino, se te va a caer la mandíbula si sigues haciendo eso. Sí. Lo siento, jefe. Esta es la primera vez que veo una puerta tan grande. Jin-woo no pudo evitar sonreír al imaginarse la cara que pondría al ver la puerta de Wan-anri. Jefe, ¿estará bien no contratar un equipo de recolección o de mineros?, dijo Hino, mientras se rascaba la cabeza, como si se sintiera avergonzado por estar tan sorprendido por el tamaño de la puerta. Está bien. Jin-woo convocó a 30 soldados de las sombras de élite que habían estado a su lado durante más tiempo. Estos muchachos harán el trabajo. Yu Jin-ho se estremeció al ver cómo aparecían de repente todos esos soldados detrás de Jin-woo, pero al final asintió con la cabeza. Ajá. Criaturas de ojos negros con una armadura negra. Siempre que los miraba, parecían desbordar una densa presión a su alrededor. En ese momento, el personal de la asociación se acercó a Jin-woo. Entre ellos, había una cara familiar. Buenos días, cazador Sang Jin-woo. Hola, jefe Wu. El director de la división de supervisión, Wu Jin-cheol, recibió el dispositivo portátil de medición de energía mágica de uno de sus subordinados. Parecía un medidor de velocidad. ¿Le parece bien que verifique la medición? Adelante. Jin-woo se hizo a un lado y todos los soldados de las sombras dieron un paso adelante al mismo tiempo. Wu Jin-cheol comenzó a medir la emisión de energía mágica de cada uno de los soldados. ¡Oh Dios mío! Sus ojos se fueron abriendo cada vez más a medida que revisaba a cada uno de esos soldados. No pudo evitar sentirse agradecido de llevar puesto unas gafas de sol y que no se pudiera ver la expresión de sorpresa que tenía en su rostro. Todas las invocaciones son de rango A o de rango B. De hecho, Jin-woo había excedido fácilmente los criterios para obtener un permiso de incursión para una puerta de rango A. Pero sabía que estas no eran todas las convocaciones que el cazador Sang podía llamar, si el resto tenían el mismo nivel de energía mágica. Las comisuras de los labios de Wu Jin-cheol se arquearon. Toda esa gente que discute sobre el trato preferencial no son más que idiotas, pensó mientras sacudía ligeramente la cabeza con una sonrisa, antes de darse la vuelta para mirar a Jin-woo. Verificación completa. No hay problema. Jin-woo asintió con una sonrisa. Ahora no habría nada que se interpusiera en su camino para comenzar esta incursión. O eso pensó. Cazador Sang, mira aquí. Cuéntanos cómo se siente por la primera incursión del gremio Ajin. ¿Hay alguna razón especial para nombrar a su gremio Ajin? ¿Cuál es su relación con el miembro fundador Yu So-yun? Un torrente de periodistas estaba gritando innumerables preguntas al otro lado del cordón policial. Esta era la primera incursión del gremio de Jin-woo, así que los periodistas y fotógrafos habían estado apostados alrededor de la puerta desde primera hora de la mañana, para capturar el histórico momento. Pero a diferencia de otros gremios, era la propia gente de la asociación la que estaba intentando controlar la situación, en vez de ser los propios miembros de ese gremio. ¿No estaba protegida mi información?, preguntó, mientras señalaba a los periodistas con la barbilla. Sí, de hecho, hemos protegido su información privada, pero lamentablemente no podemos hacer nada sobre la ubicación de las puertas. Es una información pública, respondió Jin-cheol con una sonrisa. Retendremos a los periodistas, así que puede ignorarlos y concentrarse en la incursión.
Viendo cómo los empleados de la asociación luchaban duro contra los frenéticos periodistas, sintió el cuidado que le estaba brindando el presidente de la asociación. Por favor, exprese mi gratitud al presidente. Sí, me encargaré de hacérselo saber. Respondió Wu Jin-cheol, inclinando la cabeza, antes de darse la vuelta. Tan pronto como las personas que no estaban involucradas con la incursión se fueron, las únicas personas que quedaban ante la puerta comenzaron a hablar. ¿Estás realmente seguro de esto?, preguntó Jin-woo. Sí, hermano, respondió Hino, apretando los dientes. Te seguiré hasta la última capa del infierno. La voz de Hino sonaba con tanta convicción que Jin-woo no pudo evitar dejar escapar una sonrisa. Bien, Yuji no era tan solo un cazador de rango D y que un cazador de su nivel quisiera entrar a una mazmorra de rango A era lo mismo que suicidarse. Jin-woo intentó con todas sus fuerzas hacerlo cambiar de opinión, pero el niño insistió en que se quedaría como guardián de su jefe. Al final, Jin-woo se rindió primero. Bueno, puedo protegerlo, así que no es un problema. Tampoco era malo que experimentara lo que era una mazmorra de rango A. Además, no sería tan malo tener a alguien con quien hablar dentro de la mazmorra. Bueno, vamos. Sí, jefe, vamos. Las cabezas de Jin-woo y de Hino se volvieron al mismo tiempo tras escuchar una voz a sus espaldas. Era Jin-cheol, equipado con una armadura que le cubría de la cabeza a los pies, en vez de su traje negro habitual. ¿No te habías ido?, preguntó Jin-woo, perplejo. El presidente de la asociación me ordenó que verificara que la incursión del cazador Sang era realmente segura. Go-gun-e planeaba usar a Wu Jin-cheol como testigo por si estallaba algún problema en el futuro con sus incursiones en solitario. ¿Vas a venir con nosotros? Será un problema acompañaros, respondió, mientras su rostro se ponía rojo. No sabía si era porque no estaba acostumbrado a llevar una armadura o si estaba avergonzado de la situación actual. Solo estaba haciendo su trabajo, así que no había ninguna razón para no dejar que los acompañara. Está bien, pero no intentes cazar monstruos. Mi departamento se llama División de Vigilancia. Solo miraré. Bien, respondió Jin-woo, aceptando fácilmente. Muchas gracias, señor cazador, añadió Jin-cheol, volviendo a inclinar la cabeza. Entonces, empecemos. Con esa palabra, Hino y Jin-cheol entraron por la puerta y Jin-woo lo siguió poco después. Nada más poner un pie en la puerta, apareció el familiar sonido metálico del sistema. Ding, has entrado en una mazmorra. La incursión ya debe haber comenzado. El presidente de la asociación, Go-gun-hee, miró su reloj de pulsera y sonrió suavemente para sí mismo. La incursión en cuestión era, por supuesto, la del cazador Sang Jin-woo. Si fuera posible, quería verla por sí mismo, pero debido a su trabajo, era simplemente imposible, así que solo pudo enviar a su subordinado de mayor confianza. Ya se estaba poniendo nervioso, pensando en lo que diría el informe del jefe de división, Wu Jin-cheol. Ah bien, no debería estar haciendo esto ahora. Go-gun-e sacudió ligeramente la cabeza para deshacerse de los pensamientos que lo distraían. En este momento, tenía un montón de documentos en la parte superior de su escritorio y prácticamente ya estaban llegando al momento en que se podían denominar torres de documentos. Desde que sucedió el desastre de la mazmorra dentro de la escuela secundaria, el montón de documentos no disminuía. No importaba cuánto trabajara todos los días, al final siempre terminaba por crecer. Aún así, aunque estaba increíblemente ocupado, su interés por el cazador Sang no disminuyó. Si su cuerpo estuviera sano se habría unido al cazador Sang para limpiar mazmorras a su lado. Ah, soy el más indicado. Go-gun-hee sacudió la cabeza una vez más, antes de volver a su trabajo con una sonrisa en su rostro. Pero antes de darse cuenta, alguien golpeó su puerta. Toc, toc. Cuando levantó la cabeza, se dio cuenta de que ya habían pasado 3 horas. Presidente, soy Wu Jin-cheol. Las noticias que estaba esperando habían llegado. Por favor, entra, dijo Gun, sin un solo indicio de cansancio en su rostro. Nieik. Los ojos de Gun-e casi se salieron de sus órbitas al ver la cara de Jin-cheol, cuando entró con cautela en la oficina. ¿Qué ha pasado? Esperaba que no hubiera problemas, pero Wu Jin-cheol parecía haber sido pasado a la fuerza por un escurridor. No estaba con nadie más que el cazador Sang, entonces, ¿por qué tiene esa cara? Sin embargo, su confusión duró poco tiempo. Presidente, disculpe, ¿puedo sentarme? Wu Jin-cheol parecía desesperado. Por supuesto, está bien. Por favor, toma asiento, respondió Gun-e, señalando rápidamente el sofá. Luego se levantó de la silla que estaba detrás del escritorio y se sentó en el lado opuesto de Wu Jin-cheol. Fla. Wu Jin-cheol se hundió impotente en el sofá y se frotó la cara con ambas manos, demostrando lo cansado que estaba. Viéndolo, uno no podía evitar preguntarse qué había pasado dentro de la mazmorra. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué tienes esa cara?, preguntó Gun-e, incapaz de resistir su curiosidad y esperar a que Jin-cheol comenzase a explicarse. Perdón, hay algo en mi cara. Te ves increíblemente cansado, como si no hubieras dormido durante días. Ah, asiente, asiente. Wu Jin-cheol asintió varias veces con la cabeza sin decir ni una palabra, como si ahora pudiera comprenderlo todo. Señor, probablemente sea porque estoy demasiado conmocionado. Conmocionado. Cuéntamelo con más detalle. ¿No ibas a acompañar al cazador Sang para observar su incursión? Eso no fue una incursión, respondió Jin-cheol, bajando la mirada y sacudiendo lentamente la cabeza. No,
Wu Jingcheol levantó la cabeza, pero la conmoción y el miedo aún se mostraban claramente en sus ojos. Fue una masacre. El carismático líder de la división de vigilancia, Wu Jingcheol, que a menudo se creía que poseía un corazón innato de acero, estaba hablando con una voz temblorosa, que prácticamente era un susurro. Masacre. Gogune tragó saliva. Wu Jingcheol respondió sin dudar, ni siquiera pensando en cambiar o negar su descripción. Sí, era la descripción que mejor se ajustaba a lo que había sucedido allí. Como decía la palabra, fue una masacre total. Wu Jingcheol no se contuvo y describió con pelos y señales todo lo que vio al presidente de la asociación. La mazmorra era un nido de nages. Gogune entrecerró los ojos mientras revisaba su conocimiento sobre los monstruos. Una nage. Eran unas criaturas mitad humano mitad serpientes marinas a las que les gustaban los lugares húmedos y eran expertos en combates cuerpo a cuerpo y con la magia. Serían capaces de hacer pasar un mal rato a muchos cazadores experimentados. Eran bestias de alto rango, conocidas por ser oponentes realmente complicados de enfrentar y que siempre se movían en grandes grupos. Sin embargo, alguien como el cazador Sang, ¿tendría problemas con un grupo de nages? Pero como si hubiera leído los pensamientos del presidente, Wu Jingcheol pasó a aclarar sus palabras. En algún momento, llegué a sentir pena por las nages. Wu Jingcheol recordó lo que había visto. Cuando más de 30 nages aparecieron de repente, incluso estuvo nervioso por un instante, llegando a olvidar quién estaba a su lado. Las nages eran existencias lo suficientemente peligrosas como para justificar tal reacción. De repente, el área a mi alrededor se volvió negra. O más bien, debería haber dicho que una enorme sombra negra se extendió desde los pies del cazador Sang Jingwo. Todos los pelos del cuerpo de Wu Jingcheol se pusieron de punta al darse cuenta de que algo grande estaba a punto de suceder y, precisamente en ese momento, los soldados sombra emergieron del suelo, uno tras otro. Pero no fue el comienzo de una batalla, sino de una masacre. Yaak, Yaak, Yaak. Las criaturas convocadas por el cazador Sang se lanzaron hacia adelante y procedieron a desgarrar sin piedad a las nages en una gran cantidad de trozos sangrientos. Al menos esas invocaciones con armaduras negras tienen forma humanoide o de alto orco, pero las sombras con forma de oso o de hormigas eran demasiado salvajes para su nivel de tolerancia. Algunas de las hormigas incluso comenzaron a comer los cadáveres de los monstruos. Esto hizo que el cazador Sang se enfureciera tanto que se puso a patear a sus invocaciones. No podía evitar temblar cuando recordaba cómo una hormiga trató de meterse la cabeza de una nage muerta en su boca y en cómo fue descubierta por un furioso cazador Sang. Al final, la hormiga terminó enterrada por completo dentro de la pared tras recibir una poderosa patada. Aunque siendo sincero, no sabía decir si estaba temblando por la escena de la hormiga comiéndose a la nage o por la patada que hizo que la hormiga terminara hundida en la pared. Al ver la nerviosa mirada en los ojos de Wu Jingcheol, incluso Gogune se puso más tenso y no pudo evitar tragar saliva, nervioso. ¿Sus invocaciones son poderosas? Son realmente poderosas. No hacía falta decirlo. Ya fueran los soldados humanoides, los soldados orcos, los osos o las hormigas, ni con toda la imaginación posible, se podrían encajar en la imagen de débil. Pero aún había invocaciones más destacadas. Hay una invocación con un penacho negro unido a su casco. Dijo Jingcheol, volviendo a levantar la cabeza y mirando directamente a los ojos a Gune. ¿Me creería si le dijera que una invocación puede lanzar un rayo cada vez que balancea su espada? ¡Oh Dios mío! Gogune se sentía completamente asombrado. La magia de rayo contenía tanto poder destructivo como la magia de fuego, pero su velocidad era parecida a la magia de la luz. Debido a eso, solo un puñado de cazadores de alto rango de tipo mago podrían lanzar tales hechizos mágicos. Pero aún con eso, dispararlos de forma continua estaba fuera de discusión. ¿Pero una invocación podía lanzar ese conjuro balanceando su espada? Gogune solo pudo sacudir la cabeza con impotencia. Si esas palabras no hubieran salido de la boca de su mejor subordinado, no las habría creído. Pero entonces, la historia se fue volviendo más increíble. En mi opinión, esa invocación parecía estar por encima del rango A. ¿En serio? La voz de Gogane se hizo más fuerte. Una invocación podía poseer poderes cercanos a un rango S. Desafortunadamente, Wu Jingcheol, uno de los cazadores de rango A más alto, lo estaba asegurando. Si tuviera que luchar contra esa invocación uno contra uno. Siendo sincero, no creo que pueda ganar. De hecho, si dicha evaluación sale de la boca de Wu Jingcheol, alguien con una gran confianza en sí mismo, entonces no sería un problema evaluar esa invocación como un rango S. Gogune se recostó contra el respaldo del sofá. Ya tenía una buena idea de cuán capaz era el cazador Sang Jingwo, pero nunca pensó que todas y cada una de sus invocaciones también tendrían un alto nivel de poder. Pero era lamentable no poder confirmarlo personalmente con sus propios ojos. Ya estaba sorprendido tras escuchar la historia, pero no sabía cómo se habría sentido si lo hubiera vivido en persona. De repente, se volvió bastante más fácil entender la apariencia demacrada de Wu Jingcheol. Debe haber sido golpeado constantemente por una sorpresa tras otra, pero hubo un espectáculo aún más impactante. Continuó Jingcheol, como si no fuese el final de la historia. Las hormigas comenzaron a trabajar. Los ojos de Wu Jingcheol volvieron a temblar cuando recordó esas escenas. Las hormigas recibieron picos de la bolsa que llevaba el vicemaestro del gremio Ajin.
Y luego, procedieron a extraer las piedras de maná de las paredes de las mazmorras. También estaban a cargo de llevarse las piedras de maná extraídas, así como los restos de los monstruos muertos. Wu Jincheol simplemente no podía apartar los ojos de las hormigas perfectamente organizadas y su increíblemente rápida velocidad de trabajo. Eran básicamente las encarnaciones de un trabajo eficiente. Wu Jincheol estaba profundamente asombrado y no podía evitar sentir admiración. Lo que vi no era algo tan simple como un grupo de asalto de un solo hombre. Ese hombre fue capaz de limpiar una mazmorra, recuperar los restos y también extraer los minerales por sí mismo. Definitivamente, Wu Jincheol estaba seguro de eso. Llamar a ese hombre un grupo de asalto era una blasfemia. Ese hombre es un gremio entero. No era un grupo de asalto de un solo hombre, sino un gremio entero encerrado en una sola persona. Técnicamente hablando, estaba ese vicemaestro, pero no valía para nada. No hubiera cambiado nada si se hubiera quedado en casa. Lo sabía, mis ojos no estaban equivocados. Pensó el presidente de la asociación, mientras se golpeaba la rodilla. Una amplia sonrisa parecía haberse instalado de forma permanente en su rostro. Como había anticipado, el cazador Sang no solo se convertiría en el contrapeso de los cazadores coreanos, sino que podría revertir el mapa con los mejores cazadores del mundo. Y entonces llegamos a la cámara del jefe. Al parecer, la historia no había terminado y Gunee volvió a centrarse en sus palabras. Originalmente, las nages eran entre 2 y 3 veces más grandes que un humano corriente, pero la nage de esa habitación era 4 veces más grande que la nage común y la presión que emitía era abrumadora. El cazador Sang usó sus invocaciones para acabar rápidamente con el monstruo jefe, pero Wu Jincheol sacudió la cabeza. No. La verdad es que canceló todas las invocaciones, menos las hormigas que estaban ocupadas con las operaciones de recuperación y la minería. ¿Qué? ¿Por qué haría algo así? Jadeó Gunee sorprendido. También tenía curiosidad y le pregunté lo mismo. Respondió Jincheol, con calma, pero con una cara un poco rígida. Gunee estaba tan ensimismado en la historia, que, sin darse cuenta, también se había inclinado hacia adelante para escuchar mejor. ¿Y qué dijo? El cazador Sang me dijo Jincheol, parando un instante para respirar y traer los recuerdos escondidos en su memoria. Luego, abrió la boca lentamente. Si confías demasiado en tus invocaciones. No voy a perder. Jinwoo dio un paso adelante y convocó al puñal del rey demonio y la daga del rey demonio en sus manos. No había necesidad de usar soldados. Después de todo, solo había un monstruo de nivel jefe y sus 4 escoltas. Jinwoo pateó el suelo y se lanzó hacia adelante. Correr a toda velocidad. Antes de que cualquiera de los guardias pudiera reaccionar, cerró la brecha que lo separaba de la nage gigante. Destrozar. Docenas de destellos plateados descendieron sobre la parte inferior del cuerpo del jefe. ¡Sas! ¡War! El monstruo jefe gritó mientras se retorcía por el impacto. Sus guardias intentaron atacar a Jinwoo, pero este se limitó a pisar la cabeza de uno de los guardias para impulsarse hacia arriba. Y cuando llegó a la altura de sus ojos, balanceó su puñal. ¡War! La cabeza del jefe fue cortada por un tajo vertical. Al mismo tiempo, apareció un nuevo mensaje del sistema. Ding, has matado al dueño de esta mazmorra. Has subido de nivel. La expresión de Jinwoo se iluminó de inmediato por el mensaje del sistema. Oh. Pero cuando aterrizó suavemente en el suelo y se dio la vuelta, los 4 guardias que estaban corriendo hacia él, se desplomaron en el suelo. Por algún motivo, los mensajes del sistema continuaron sonando. Ding, 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 ding. Estaba siendo inundado por un constante aluvión de pitidos mecánicos. ¿Qué está pasando? Sin embargo, en un instante, su nerviosismo dio paso a la sorpresa. Capítulo 7. Actualización completa. Has alcanzado el nivel 101. Todas tus habilidades específicas de clase han subido de nivel. La habilidad extracción de sombras ha subido de nivel. La habilidad almacenamiento de sombras ha subido de nivel. La habilidad dominio del monarca de las sombras ha subido de nivel. La habilidad intercambio de sombras ha subido de nivel. Los ojos de Jinwoo casi se salieron de sus órbitas ante el creciente muro de mensajes. Había estado usando sus habilidades sin parar, pero no mostraban signos de que fueran a subir de nivel. Y ahora, habían subido todas de golpe. Dudam. Dudam. Por primera vez en mucho tiempo, el corazón de Jinwoo comenzó a latir con fuerza. Actualmente, solo había otras 2 personas dentro de la cámara del jefe, Yu Jin-ho y Wu Jincheol. Como ambos no eran del tipo que se quejaba innecesariamente por pequeños asuntos, decidió no preocuparse por su presencia y convocó su ventana de estado, ventana de estadísticas. Junto con el familiar sonido mecánico, toda la información sobre su persona, desde su nivel hasta cada objeto que llevaba, apareció ante sus ojos. Pero su mirada se detuvo sobre la lista de habilidades específicas de clase. Ding. Habilidades específicas de clase. Extracción de sombra, nivel 2. Almacenamiento de sombras, nivel 2. Dominio del monarca de las sombras, nivel 2. Intercambio de sombras, nivel 2. Es real. Escuchar la verdad y verla eran 2 cosas diferentes. Jinwoo apretó su puño con más fuerza, sobre todo, después de ver que la habilidad intercambio de sombras había subido de nivel. Bien, la habilidad intercambio de sombras poseía un potencial infinito, pero era frustrante todo el tiempo que tenía que esperar para volver a usar la habilidad. La descripción ponía que el tiempo de enfriamiento cambiaría según el nivel de la habilidad. Esto ayudó a reducir un poco su frustración. Era la mayor ganancia del día.
Estaba mucho más complacido con el aumento de nivel en la habilidad que con haber aumentado su nivel. ¿Debería ver cuál es la diferencia? Jinwoo abrió la ventana de información de la habilidad como un niño que estuviera desgarrando el papel de su nuevo regalo. Ding. Intercambio de sombras, nivel 2, habilidad específica de clase. Maná, requerido para activar, ninguno. El invocador puede cambiar de ubicación con el soldado sombra designado. Una vez activado, debes esperar 2 horas antes de poder volver a usarla. El periodo de enfriamiento cambiará de acuerdo con el nivel de la habilidad. Se había reducido 1 hora. Solo con aumentar la habilidad en un nivel, el tiempo de enfriamiento había disminuido en 1/3. Jinwoo apenas era capaz de ocultar su emoción. Un nivel lo redujo en 1 hora. Con un simple cálculo, era probable que el siguiente nivel volviera a disminuir el tiempo de espera en otra hora. ¿Y qué pasa si elevó el nivel de esta habilidad una vez más después de eso? Significaría que da igual donde esta mamá o Hina, nunca volverán a estar en peligro. Solo de pensarlo, hizo que temblase todo su cuerpo. Después de todo, eso era lo más importante para él. Hermano, ¿pasó algo bueno?, preguntó Hino con una sonrisa, al ver lo emocionado que estaba. Solo entonces Jinwoo se dio cuenta de que Yu Hino se había acercado. Estaba demasiado concentrado en la ventana de estado, pensó, mientras veía como el jefe Hincheol estaba caminando detrás de Hino. Jinwoo sonrió y cerró la ventana de estado. Aunque no eran del tipo de crear un escándalo por cualquier cosa, tampoco había razón para parecer un loco a sus ojos. Sí, algo así. Jefe, eso es genial. Después de seguir a Jinwoo durante tanto tiempo, Hino había llegado a conocerlo y no insistió en el tema. En cambio, su atención se dirigió hacia lo que tenían a su lado. Esta sería la primera vez que Yu Hino veía al jefe de una mazmorra de rango A. El torso superior parecía humano, pero la parte inferior era de una serpiente marina. Desde lejos parecía enorme, pero ahora que podía verlo de cerca, parecía mucho más grande y feo. Era natural que fuera incapaz de cerrar su mandíbula después de ver un monstruo tan enorme. Hermano ha entrado en mazmorras de alto rango antes, eso significa. Mata criaturas como esta siempre. Hino tragó un poco de saliva. Por alguna razón, su hermano mayor parecía aún más imponente y fresco ante sus ojos, y se sentía increíblemente orgulloso por ser capaz de estar junto a un hombre tan increíble. Hermano, te respeto. ¿Qué? Nada, niño tonto. Mientras Jinwoo lo miraba sin decir palabra, Hino volvió la cabeza, avergonzado. A su lado, Hincheol también estaba aturdido. Sabía que las habilidades del cazador Sang eran increíbles, pero jamás imaginó que le sería tan sencillo terminar con una Nage de nivel jefe. Un grupo de asalto completo, con sus tanques, magos y sanadores apenas serían capaces de lograr matarla. Si vieran esto, estarían tirándose de los pelos. Wu Hincheol se acercó a los restos de la Nage de nivel jefe y golpeó ligeramente las escamas del monstruo. Definitivamente podía sentir que era tan duro como el acero a través de las yemas de sus dedos. Las escamas de una Nage eran tan resistentes que se usaban en la fabricación de todo tipo de objetos defensivos, como armaduras o escudos. Estas escamas algunas de las escamas de la parte inferior del cuerpo estaban aplastadas y rasgadas como si estuvieran hechas de papel. Esa era la consecuencia de usar la habilidad, destrozar. Ser capaz de hacer esto con un par de dagas. Un sudor frío se formó en la frente de Hincheol mientras observaba el cadáver del monstruo. No sabía lo afortunado que era de que fuera un amigo. ¿Puedes apartarte un momento?, dijo Jinwoo. Wu Hincheol estaba demasiado absorto en sus pensamientos y no pudo escuchar lo que decía, así que giró la cabeza, confundido. Estoy tratando de crear otra criatura, pero estás demasiado cerca. Yu Hino ya se había movido a cierta distancia y le estaba haciendo gestos para que fuera hacia allí. Lo siento. Wu Hincheol ofreció una disculpa que sonaba apropiada y rápidamente se hizo a un lado. Sin embargo, siguió mirando con curiosidad. Había visto cómo se crearon sus invocaciones en el trayecto hasta aquí, pero sería la primera vez que vería cómo un monstruo jefe se convertía en una invocación. ¿Será igual de grande? Hasta los ojos de Hino brillaban esperando el resultado. A pesar de estar sometido al interés de esos dos personas, Jinwoo se encontraba completamente relajado cuando intentó activar la extracción de sombras. Surge. La sombra del monstruo de nivel jefe respondió a la llamada de su nuevo dueño. Ya. Una mano salió de la sombra y se apoyó en el suelo, antes de sacar todo su cuerpo de la oscuridad. Sin embargo, la criatura era mucho más pequeña de lo esperado. De hecho, era del mismo tamaño que las nages normales. Tal vez, un poco más grandes, pero eso era todo. Wu Hincheol estaba tan tenso que sus palmas estaban empapadas de sudor, pero ahora, podía soltar una risita ligera. Este era un resultado natural. Una invocación no podía tener la misma fuerza y el mismo cuerpo que un monstruo real. Esta era la fuerza y el tamaño correcto. ¿Los poderes de Jinwoo tienen un límite definido?, pensó aliviado, tras ver el pequeño tamaño de la Nage. Aún así, las habilidades de combate del cazador Sang excedían fácilmente su imaginación y no podía verlo como su oponente. Sin embargo, a diferencia de los pensamientos que estaba teniendo Hincheol, Jinwoo estaba gritando de alegría en su interior por el premio inesperado que acababa de conseguir. La voz del soberano ha despertado la voluntad de lucha del difunto. La mejora de la sombra ha tenido éxito. La sombra comienza con nivel 13. Muy bien.
No sabía si era porque la extracción de sombras había aumentado de nivel, pero después de mucho tiempo, el mensaje del éxito del fortalecimiento de una sombra había vuelto a aparecer. Rápidamente, Jinwoo verificó la información del nuevo soldado. Nivel 13 grado, caballero de élite. Como jefe de una mazmorra de rango A era normal que tuviera la categoría de caballero de élite. Sin embargo, comenzaba en nivel 13. Al verlo, apenas fue capaz de mantener su risa bajo control. Su fuerza parece similar al monstruo original, ¿es porque su nivel es tan alto? A diferencia del resto de soldados que había extraído hasta ahora, no podía sentir mucha diferencia entre las estadísticas del soldado de las sombras y del monstruo muerto. Lo único era que había concentrado toda su energía mágica en un cuerpo más pequeño. La diferencia de tamaño era realmente desconcertante, pero comenzaba a plantearse una teoría. ¿Así es como era su forma original? Tenía sentido. Todas las nages eran de la misma raza, así que sería extraño que su líder fuera tan grande de manera natural. Por el contrario, si había aumentado de tamaño por un hechizo como Colmillo, todo tendría sentido. Su hipótesis estaba apoyada por el hecho de que, al igual que Colmillo, este nuevo sujeto estaba controlando con mucha habilidad su propia energía mágica. Además, también poseía una gran reserva de energía, aunque no fuera tan grande como la de Colmillo. Asigna un nombre al soldado. Como de costumbre, apareció un mensaje pidiéndole que asignara un nombre al soldado. Jinwoo no lo pensó mucho y lo llamó Jime. ¿Te gustaría nombrarlo Jime? Sí. Esto añadía un nuevo y poderoso mago a su ejército de las sombras. También lo había reforzado con varios soldados Nage. Después de terminar el proceso de extracción, Jinwoo absorbió a Jime en su sombra. Justo en ese momento, la mazmorra comenzó a enviar señales de advertencia. Bro, un leve temblor sacudió el suelo. Era la señal de que la puerta se iba a cerrar en una hora. Hermano, es hora de salir. Dijo Hino, corriendo al lado de Jinwoo. No quería quedarse más. Sí. Hino echó una última mirada a su alrededor y casqueó los labios como si se sintiera arrepentido por algo. Pero esto es un desperdicio. Dijo con su mirada fija en el cadáver del monstruo. Si lo sacas, vale muchísimo dinero. Una puerta se cierra poco después de matar al jefe de la mazmorra. Tendrían que asumir un gran riesgo si querían llevarse un cuerpo tan grande hasta afuera. Si cometías un error y quedabas atrapado, te perderías en la mazmorra para siempre. Esa era una de las razones por las que era raro ver el cuerpo de un monstruo jefe fuera de una puerta. Debido a su enorme tamaño eran difíciles de transportar. Por supuesto, si lo sacabas, el precio que podrías conseguir por él era considerable. ¿Cuál es el problema? Solo tenemos que llevarlo. Respondió Jinwoo con indiferencia, ante los lamentos de Hino. Respondió Hino, abriendo mucho los ojos. Hermano, ¿no es demasiado grande? Jinwoo sonrió. Está bien. No sabía lo fuerte que sería el chico nuevo, pero tenía a alguien a su lado mucho más grande. Sal. Cuando Jinwoo emitió la orden, un alto orco vestido con una túnica negra apareció en silencio. Sus. Colmillo bajó la cabeza como saludo. Adelante. Ordenó Jinwoo, mientras señalaba el cadáver con la barbilla. En un abrir y cerrar de ojos, Colmillo volvió a convertirse en un gigante y comenzó a arrastrar el cuerpo fuera de la habitación del jefe. Ni siquiera era la mitad de su cuerpo. Los ojos de Jincheol temblaron con fuerza al presenciar un espectáculo tan impactante. Esa cosa es. Sin duda era el chamán alto orco que Jinwoo mató en la incursión del gremio cazadores hace algún tiempo. Pero ahora, era 2 veces más grande, y no era solo su tamaño. Las enormes ondas de energía que se extendían desde su cuerpo eran mucho más aterradoras que las que había sentido en aquel entonces. Wu Jincheol estaba realmente asombrado. ¿Qué? ¿El poder de un monstruo no disminuye al ser una invocación? Si eso fuera verdad, ¿cómo debería explicar lo que ocurría con el chamán alto orco? ¿Podía convertir a los jefes de las mazmorras de rango en servidores y fortalecerlos? Esto no tiene sentido. Ji-Fu, ¿no vienes? Preguntó Jinwoo, cuando vio que Jincheol se quedaba quieto, con la boca abierta. Si la vida se pudiera reducir por culpa de las sorpresas, Wu Jincheol habría perdido la mitad de su vida en un solo día. Quería hacer un montón de preguntas, pero sentía miedo de las posibles respuestas. Sí. Vámonos. Respondió con una mirada cansada en el rostro. Cuando Jinwoo salió por la puerta, los periodistas, que estaban a punto de irse a desayunar, sintieron como si sus ojos fueran a salirse de sus órbitas. ¿Ya terminaron? De ninguna manera. Había despejado una mazmorra de rango A en menos de 3 horas. Una gran bombilla se encendió dentro de las cabezas de los periodistas. Una gran primicia. Los periodistas agarraron sus cámaras con fuerza y se precipitaron hacia la puerta, temiendo que pudieran perderse las palabras de Jinwoo si llegaban demasiado tarde. Desgraciadamente, los guardias de la División de Vigilancia de Cazadores estaban allí para bloquear su camino. Déjame pasar, ¿quieres impedir la entrevista? Solo quiero tomar una foto. Demonios, ¿te harás responsable si me despiden por no ser capaz de sacar una foto? ¿Por qué te comportas así por una foto? Y justo cuando estaba a punto de estallar una feroz batalla entre la legión de periodistas y los agentes de la asociación. Algo pesado golpeó contra el suelo. Uno de los periodistas dejó caer su cámara aturdido. Crack. Se quedó quieto, señalando la puerta con la mano, mientras tartamudeaba aturdido. Ni siquiera se había dado cuenta de que su cámara había sido pisoteada por el resto de compañeros. Allí.
Un monstruo enorme estaba saliendo de la puerta. Uy. No, espera, fotos, deprisa. ¿Estás grabando esto? Sí, sí. Los periodistas se olvidaron de su pelea, levantaron sus cámaras y comenzaron a usarlas. Aunque en el fondo tenían miedo de ser atacados por el monstruo, sus dedos continuaban moviéndose a un ritmo cegador como si estuvieran hechizados. Clic, 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 clic. Colmillo estaba arrastrando el cadáver de la Nage fuera de la puerta, pero cuando sintió un montón de miradas contra su espalda, se dio lentamente la vuelta. Pero no solo los periodistas, la policía, los empleados de la asociación y los transeúntes se detuvieron para mirarlo. Abrumado, Colmillo se rascó la sien como si estuviera avergonzado. Un hombre se estaba escondiendo dentro de un gran hospital. Solo había una razón por la que se estaba asegurando de que nadie lo viera, llevaba una lata de gasolina en la mano. En el pasado, sus ojos rara vez estaban motivados para hacer algo, pero ahora estaban ardiendo con vigor. ¿Te atreves a despreciarme? Estaba preparado para morir. Este hombre deambuló en silencio durante un buen rato, antes de elegir un lugar adecuado. Sus pasos se detuvieron en uno de los muchos pasillos del hospital, aunque este en particular no parecía disfrutar de tanto tráfico de personas. Comenzó a verter con cuidado la gasolina en el suelo. ¿Crees que moriré solo? Sucedió hace una semana. Borracho y tambaleándose, tropezó con un transeúnte al azar. Como resultado, fue golpeado y terminó en el hospital. Más tarde, cuando recuperó la conciencia y le dijo al médico que lo estaba tratando, que no tenía suficiente dinero para los honorarios del hospital y que se quería ir, lo miró de una manera especial. Vio como los ojos del médico lo miraban como si fuera un tonto patético. Ese médico bastardo. No podía recordar la cara del facultativo, pero incluso después de varios días, no podía olvidar esos ojos. Por eso se lo prometió a sí mismo, venganza. Y esa fue la razón por la que había regresado al hospital. De todos modos, tampoco quería seguir viviendo una vida como esta, así que vertió gasolina por toda la zona. Para terminar, arrojó lo poco que quedaba sobre su cabeza. Nos iremos todos juntos, dijo con un tono de voz cargado de ira y rencor. Por supuesto, este hospital era bastante grande, así que sería incapaz de quemarlo por completo. Sin embargo, aún debería poder llevarse algunos con él. Sería muy bueno si pudiera incluir un puñado de esos médicos, pero si no, tampoco había mucho que pudiera hacer al respecto. De todos modos, ya había arruinado su vida a través del juego. Pero no planeaba desaparecer de forma silenciosa como todos los demás. Tiró la lata vacía y, después de hurgar en sus bolsillos durante un rato, sacó un encendedor. En el momento en que su pulgar gire el pedernal, su maldita vida llegaría a su fin. Su rostro era completamente inexpresivo, pero cuando estaba a punto de presionar con el pulgar, una brisa espeluznante le rozó de forma repentina. ¿Hay viento? El hombre sintió que algo estaba mal y miró a su alrededor. Este pasillo ni siquiera tenía ventanas. ¿De dónde salía la brisa? ¿Qué? Mientras miraba a su alrededor, se paró al darse cuenta de que parecía faltarle algo y bajó la mirada hacia su mano. El encendedor había desaparecido. Era todo muy extraño. Se preguntó si dejó caer el encendedor mientras estaba preocupado, pero después de mirar a su alrededor, no vio nada. ¿A dónde fue? Perplejo, cuando levantó la cabeza, vio algo grande y negro justo delante de sus ojos. Era un insecto con manos y pies. Justo cuando el hombre estaba a punto de gritar con los ojos a punto de salirse de sus órbitas, el insecto extendió la mano y le bloqueó la boca. El insecto levantó el dedo índice de la mano opuesta y lo presionó contra su boca. Esa chach. No había que hacer un escándalo. La hembra humana que su rey le ordenó proteger estaba durmiendo en una habitación cercana. El hombre luchó con todas sus fuerzas, pero fue incapaz de mover ni un solo dedo del monstruo. Vio como la boca abierta del insecto se acercaba lentamente hacia él. No comprendía qué había ocurrido en el nivel 101. Mientras Jinwoo conducía de regreso a casa, recordó cómo sus habilidades habían subido abruptamente de nivel. Mientras pensaba, las manos que tenía sobre el volante se movieron con suavidad. Ni siquiera fue en el nivel 100. Lo lógico es que, si hubiera pasado algo al aumentar de nivel, hubiera sucedido cuando alcanzó el nivel 100. Sin embargo, todas las habilidades relacionadas con su clase habían mejorado al llegar al nivel 101. Pensó en varias posibilidades, pero solo dos eran más probables. La primera era por el significado del número 1, ya que significaba comienzo. Así que, cuando llegó a nivel 101, se eliminaron todas las restricciones de sus habilidades de clase y las pudo subir de nivel. Era algo factible. Si no, la expresión de Jinwoo se endureció cuando pensó en la segunda teoría. Sin embargo, personalmente hubiera preferido estar equivocado. Podría ser porque conseguí mi clase en el nivel 51. Existía la posibilidad de que sus niveles de habilidad aumentaron porque era, exactamente, 50 niveles más alto que cuando obtuvo su clase. Pero esto indicaba que necesitaría alcanzar el nivel 151 para volver a subir sus habilidades de nivel. No me gusta. Teniendo en cuenta la velocidad a la que estaba subiendo niveles últimamente, solo podía rezar para que fuera una hipótesis. Poco después, el edificio con las oficinas del gremio apareció ante sus ojos y, Jinwoo condujo la camioneta al aparcamiento subterráneo. Era la única persona a bordo del fiel corcel del gremio Ajin, Bongo.
Yu Hino decidió quedarse donde estaba la puerta, diciendo que terminaría con todos los procedimientos antes de regresar a la oficina. La incursión había terminado, pero todavía era necesario cumplir con el proceso de entregar el botín obtenido dentro de la mazmorra. Hino ya había contactado con todos los compradores y parecía que quería hacerse cargo personalmente de completar ese asunto. Hermano, déjamelo todo a mí. Incluso ahora, Jinwoo todavía podía escuchar la voz de Hino cargada de confianza. ¿Estará bien? Era bueno que el vicepresidente del gremio estuviera lleno de motivación y energía, pero debería ser mejor contratar personal profesional para encargarse de esos asuntos. Al final, Jinwoo abandonó el aparcamiento pensado que debería encontrar nuevos empleados. Pero entonces, pudo ver una cara familiar acercándose al edificio del gremio desde lejos. Y esa cara se dio cuenta de inmediato que Jinwoo la estaba mirando. Sus pasos se detuvieron abruptamente. Chahen puso una expresión de sorpresa y comenzó a retroceder, paso a paso, antes de darse la vuelta por completo y salir corriendo. Jinwoo quedó completamente aturdido por lo que acababa de ver. Sin embargo, aunque quería ignorar el hecho de que salió corriendo nada más verlo, no podía hacerlo. ¿Crees que puedes huir de mí si corres? Esa mujer no sabía con quién estaba tratando. De repente, Jinwoo usó la habilidad, correr a toda velocidad, para atraparla. El tiempo pareció ralentizarse y parecía que únicamente se estaba moviendo el fondo de la escena. La brecha entre los dos se acortó rápidamente. Si la agarró o trató de tocarla por la espalda, puede hacerse daño. Jinwoo saltó ágilmente y, girando en el aire, aterrizó frente a Cha Ain. Los ojos de Ain se abrieron de golpe. Su ruta de escape había sido cortada y, antes de que pudiera pensar en qué hacer, sus manos fueron atrapadas por Jinwoo. Y así, la persecución entre los dos cazadores de rango S había terminado. Después de ser atrapada, Ain ni siquiera se atrevía a mirarlo a los ojos. En cambio, Jinwoo continuó mirándola con ojos perplejos. ¿Por qué huyes de la gente?, preguntó con calma. Bueno, podía ceder un poco y asumir que podía huir. Era mejor hacer otra pregunta. Si ibas a correr, ¿para qué has venido a mi oficina? Si quería evitarlo, no debería venir a verlo. Mi coche. Aparcamiento, respondió Ain con un tono de voz más bajo que el zumbido de un mosquito. Últimamente había un vehículo desconocido en el aparcamiento. Ese día, después de que Ain llegase a su oficina para decir que quería unirse a su gremio, se habían marchado al gimnasio de la asociación usando la habilidad de intercambio de sombra. Se habían olvidado que el vehículo había quedado en el aparcamiento subterráneo. Parece que regresó a recuperar el coche porque escuchó que teníamos una incursión. Nunca hubiera imaginado que una puerta de rango terminase en poco más de 2 horas. Como resultado, los dos se encontraron y ella trató de huir, pero al final fue atrapada. Cuando Jinwoo la miró en silencio, Ain inclinó todavía más la cabeza. Al final, dejó escapar un suspiro impotente y soltó sus hombros. No es necesario que huyas de mí, dijo Jinwoo con una sonrisa. Los pensamientos de la gente pueden cambiar. De hecho, el interés por algo siempre podía desaparecer. Las mentes de los humanos siempre buscaban nuevas cosas por las que estar interesados. No había ninguna razón para que se esforzaran tanto para evitarse el uno al otro. Sin embargo, Cha Ain continuó callada, sin levantar la cabeza. Ni siquiera tiene ganas de hablar conmigo. Tal vez se sentía mal por haberla agarrado de repente. Vale. Jinwoo se dio la vuelta para irse con un pequeño movimiento de cabeza como despedida. No, intentó darse la vuelta, pero antes de que pudiera girar, Ain lo agarró rápidamente de la manga. ¡Ey! Pero cuando aparecieron 4 o 5 signos de interrogación sobre la cabeza de Jinwoo, dejó de dudar y abrió los labios con dificultad. ¿Puedes dedicarme algo de tiempo para hablar? Hace tan solo un minuto estaba huyendo y ahora quería hablar con él. En realidad, el cazador Min Jung-go quería que te pasara un mensaje, dijo rápidamente, al sentir su confusión. La expresión de Jinwoo cambió cuando escuchó un nombre inesperado. ¿Un mensaje para mí? Asterisco asiente. Asterisco. La cabeza de Cha Ain se balanceó arriba y abajo. Dijo que te contara algo sobre tus habilidades. No podía ser. Jinwoo no había tenido ningún contacto con el cazador Min Jung-go. Lo había visto por primera vez cuando lo convirtió en un soldado sombra. Había cumplido su tarea a la perfección y, gracias a eso, Ain pudo sobrevivir. Solo gracias a sus esfuerzos, estos dos jóvenes podían ahora mantener una conversación. Pero entonces, ¿cuándo tuvo tiempo de dejar un mensaje? Jinwoo no mostró su poder hasta la incursión de la isla de Jeju, y cuando lo hizo, Min Jung-go ya llevaba mucho tiempo muerto. Era imposible. Jinwoo la miró con una expresión de incredulidad. Tu poder, dijo Cha Ain lentamente, pero Jinwoo cortó sus palabras al instante. Espera un minuto. Daba igual si era una historia real o falsa, no era algo de lo que se pudiera hablar en mitad de la calle. Vayamos a un lugar tranquilo para hablar, dijo Jinwoo, mientras miraba a su alrededor. Capítulo 8. Señales de destrucción. El presidente Yu Myung-an recibió el informe del secretario Kim. Esto es, señor, es la información recopilada sobre el hospital de Seúl Ilsin. Era el hospital donde la madre del cazador Sang se había quedado hasta hacía poco. Los ojos de Yu Myung-an cambiaron al instante y, sin decir nada, comenzó a leer los documentos. Cuando la enfermera entró por la mañana ya estaba despierta, y el cazador Sang estaba al lado de su madre. Había otra cosa extraña.
El hospital recomendó una revisión completa de la condición del paciente, pero el cazador Sang exigió que fuera dada de alta. Él no es así, pensó, mientras sacudía la cabeza. Ese hombre poseía tal amor filial que era capaz de arriesgar su vida para pagar los gastos hospitalarios de su madre. Sin embargo, ¿un hombre así exigió que fuera dada de alta sin comprobar su condición física? No, es exactamente lo contrario. Eso significaba que Sang Jin-woo ya conocía la condición física de su madre. Pero, ¿cómo lo sabe? Cuanto más leía los datos recopilados en el hospital, más fruncía el ceño. Todo lo que rodeaba al cazador Sang estaba envuelto de misterio. El incidente de la mazmorra doble. Su repentino redespertar. La abrupta recuperación de su madre. Su misteriosa habilidad para crear innumerables invocaciones. Era una serie de coincidencias increíbles. Definitivamente pasaba algo. No tenía ninguna duda al respecto. Los afilados sentidos de Yu Myung-gun le decían eso e hizo que su resolución fuera más firme que antes. Quiero hablar con él en persona. Enviaré a alguien antes de que acabe el día, señor. No hay necesidad de ello. Señor, ¿planea ir a verlo en persona? Contestó el secretario Kim, sorprendido por esa respuesta. Secretario Kim, ¿quién crees que es el hombre al que estoy tratando de conocer? Eso fue suficiente para hacer que el secretario cerrase la boca. Y entonces, brrrrrr. El teléfono móvil comenzó a vibrar. Está bien, responde. Dijo el presidente, volviendo su mirada hacia los documentos. El secretario Kim inclinó levemente la cabeza y rápidamente revisó su teléfono. Era un mensaje de texto con noticias de última hora. Presidente, Yu Myung-gun volvió a levantar la cabeza. ¿Han llegado noticias urgentes de Japón? ¿Le gustaría verlas? El secretario Kim no era alguien que se pusiera nervioso por un asunto sencillo. Si él preguntaba si querías ver algo, entonces eso era lo mismo que decir que tenías que verlo de inmediato. Yu Myung-gun asintió con la cabeza y, como si estuviera esperando esa señal, el secretario Kim encendió rápidamente el televisor gigante que estaba colgado de la pared. Aquí el corresponsal extranjero Park Seong-woo informando. Como podéis ver detrás de mí, se podía ver en directo el centro de la ciudad más bulliciosa de Japón. Japón, Tokio, Shinjuku. Una sombra oscura se proyectaba sobre la avenida más animada y concurrida de Tokio, el corazón de Japón. Sin embargo, esa no era una simple forma de hablar. Cada automóvil, bicicleta o persona estaba parado debajo de esa sombra gigantesca. La gente, uno tras otro, comenzó a salir de sus vehículos. Nadie golpeó el claxon o gritó por la carretera bloqueada. Era como si todos hubieran sido hechizados por una fuerza invisible, y todas sus miradas estaban enfocadas en el mismo lugar. ¡Oh Dios mío, Dios! Había una puerta tan gigantesca que bloqueaba todo el cielo y proyectaba una sombra enorme sobre el suelo. La gente estaba completamente sorprendida al ver una puerta que destruía todo el sentido común. Era más grande que un rascacielos. La avenida que una vez estaba repleta de personas desbordadas ahora estaba siendo apretada cada vez más por un silencio tan miserable que casi indujo a algunos de los testigos a comenzar a vomitar. La atmósfera de la residencia oficial del primer ministro japonés era distinta de lo habitual. Blam. El primer ministro no pudo contener su creciente ola de ira y lanzó el mando a distancia con fuerza hacia la televisión que mostraba las últimas noticias. PRI. Primer ministro. Sus ayudantes se pusieron de pie al instante, pero cerraron la boca y volvieron a sentarse cuando sintieron los agudos ojos del primer ministro sobre ellos. ¿Por qué la Asociación de Cazadores no dice nada? El presidente de la Asociación Japonesa de Cazadores, Matsumoto Ushigao, bajó débilmente la cabeza. Se había vuelto mucho más demacrado desde que regresó de su viaje a Corea del Sur. La expresión del primer ministro se endureció. Maldita sea. Algo horrible había aparecido en el corazón de Tokio, pero la asociación mantenía la boca cerrada. Una puerta de rango S acaba de aparecer en mitad de Tokio, la asociación no tiene ni una sola contramedida, ¿cómo es posible? Gritó el primer ministro angustiado. Desafortunadamente para él, todos los presentes siguieron con la boca cerrada, como si hubieran llegado a un acuerdo de antemano. El primer ministro frunció el ceño, como si estuviera llevando toda la agonía del mundo sobre sus hombros antes de derrumbarse sobre su sillón. Presidente de la asociación, sé honesto conmigo. Dijo señalando la pantalla de televisión rota. ¿Qué pasa si esa cosa se abre? Será el fin. Eso era todo. Entonces. Solo una puerta y la ciudad de Tokio está perdida. Murmuró el primer ministro impotente, mientras se agarraba la cabeza con ambas manos. No dije eso, primer ministro. El primer ministro levantó la cabeza para mirar al presidente de la asociación. Quise decir que todo Japón desaparecerá. Continuó Matsumoto Shigao, con un tono de voz monótono. Un lugar. Tranquilo. La expresión de Chae-in comenzó a teñirse con un color rojo remolacha mientras miraba a su alrededor con vergüenza. La propia expresión de Jin-woo también se endureció. ¿Por qué todos los edificios que hay a mi alrededor? De hecho, ahora se encontraban en un lugar donde todo lo que los rodeaba, eran lugares inapropiados para que un hombre y una mujer entraran juntos. ¿Te gustaría ir hasta la oficina del gremio para recoger luego tu coche? Dijo Jin-woo, antes de que la situación se volviera todavía más incómoda. Ah, sí. Respondió, mientras asentía con la cabeza. Por un instante, pensó que el movimiento de su cabeza con el rostro rojo era extremadamente lindo. Pero, aún así, se dio la vuelta para regresar a la oficina. Vamos. Sí.
Jingwo deshizo los pasos que acababa de dar para correr tras ella y, mientras caminaban en silencio, se dio cuenta de que era una cazadora de rango S. Hemos ido realmente lejos. Aunque habían corrido durante poco tiempo, era una distancia que le llevaría más de 10 minutos a una persona corriente. La oficina del gremio estaba localizada en el tercer piso y, cuando llegaron hasta la entrada, Jingwo colocó su pulgar en el sensor electrónico y la puerta se abrió para dejarles entrar. Jingwo trató de caminar directamente a la sala de reuniones, pero se paró y se dio la vuelta cuando notó que Cha-in seguía de pie en la entrada. Dijo Jingwo, preguntándole con los ojos, ¿por qué no entraba? ¿No está demasiado oscuro? Ah. Solo entonces Jingwo se dio cuenta de que el interior de la oficina estaba completamente a oscuras. Su visión no se veía afectada por los niveles regulares de oscuridad, por lo que ese tipo de cosas le sucedían de vez en cuando. En cuanto a la cazadora Cha, no tenía ningún tipo de mejora en sus ojos. Clic, apretó el interruptor y el interior se iluminó con fuerza. ¿No hay nadie más?, preguntó Cha-in, con cautela. El vicepresidente dijo que se quedaría a supervisar las operaciones en la puerta. Solo hay 2 personas en este gremio, comenzó a decir, pero se detuvo de golpe y, rápidamente, sacudió la cabeza cuando vio la expresión de Jingwo. No parecía que hubiera ningún problema con eso. Nada. Estaba aprendiendo que el sentido común no se podía aplicar al hombre que estaba ante sus ojos. Espera. Pensó mientras las piernas que la estaban llevando hasta la sala de reuniones se detuvieron de forma abrupta. ¿Eso no significa que estamos los 2 solos en el gremio? Los ojos de Cha-in mostraban su nerviosismo. Al mismo tiempo, también se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que se había sentido tan tensa. Quizá es la primera vez, desde que me convertí en un despertado. Desde que se convirtió en una cazadora de clase S, ¿cuántos hombres en este mundo fueron capaces de hacerla sentir tan tensa? Desde el principio, la palabra, un lugar tranquilo, se repetía extrañamente en su cabeza, haciendo que fuera más consciente de toda la situación. Su corazón no dejaba de latir cada vez a mayor velocidad. En ese momento, se dio cuenta de que ya no estaba actuando como una cazadora de rango S, sino como una chica común. Jingwo sonrió cuando vio cómo Ain intentaba reprimir su risa. ¿Es gracioso tener solo 2 empleados en un gremio?, pensó, mientras inclinaba la cabeza. Al parecer lo era. Ella era la lugarteniente del mejor gremio de Corea, cazadores, por lo que, desde su perspectiva, seguramente toda esta situación era inconcebible. Entonces, Jingwo dejó de prestarle atención y entró en la sala de reuniones. Cha-in se sentó en una silla cerca de la puerta y él fue hasta el otro lado de la mesa. Dime, ¿qué pasó? Con una sola palabra, el ambiente de la sala de reuniones cambió. ¿Cómo es posible que el cazador Min Jung-go te deje un mensaje para mí? Los ojos de Jingwo estaban serios. No la conocía tan bien, pero no parecía ser una persona que mentiría sin fundamento para llamar la atención. Ya fuera porque necesitaba algo de tiempo para recordar su sueño o no sabía por dónde empezar, tardó un tiempo en abrir sus labios. Ese día, al final levantó la cabeza y lo miró profundamente a los ojos. Sus hermosos ojos estaban al borde de las lágrimas. Viendo su expresión, Jingwo podía adivinar por dónde comenzaría la historia. Escuché una voz. Continuó en voz baja. La mano de Min Jung-go se extendió hacia ella, para agarrarla y evitar que fuera succionada por la oscuridad del abismo. Cazador. Jung-go. Min Jung-go asintió lentamente con la cabeza. Cha-in tuvo que confirmar su apariencia varias veces porque actualmente estaba cubierto por una armadura negra que no le era familiar. Si no fuera por su rostro descubierto, nunca habría concluido que era él. ¿Dónde? ¿Dónde estamos?, preguntó confundida. No lo sé, pero sé qué sucederá si te suelto la mano. Cha-in hizo el movimiento involuntario para mirar qué había bajo ella, pero Jung-go la detuvo en seco. No mires. Cha-in se sobresaltó y rápidamente levantó la cara. Si miras hacia abajo, es posible que nunca puedas volver a subir, explicó, con una mirada sombría en su rostro. En sus ojos se podía ver alguna emoción similar al anhelo. De ninguna manera. El recuerdo de lo que había ocurrido justo antes de perder el conocimiento volvió a su mente. La incursión a la isla de Jeju. La hormiga reina. Y la repentina aparición de una hormiga aterradora, verdaderamente terrible. Por un instante sintió como algo aterrador se acercaba hasta ella y luego, de golpe, la oscuridad la rodeó. Estoy muerta. Min Jung-go sacudió la cabeza. Aún no. Entonces, ¿qué hay de ti? Min Jung-go no respondió. Por otro lado, cambió de tema. No nos queda mucho tiempo, así que escúchame, dijo, con una expresión ansiosa, incluso suplicante. Quizás esta era su última oportunidad. Si la perdía, nunca podría transmitir el mensaje. Por favor, dile esto al cazador Sang Jingwo. Por un instante, Ain se sintió avergonzada al escuchar ese nombre. Debes decirle que tenga cuidado con su poder. Continuó Jang-go. ¿Qué quieres decir? Debes haberte dado cuenta, pero he muerto. Caí al fondo de este lugar, pero alguien me arrastró de allí. De la interminable oscuridad. Esa persona fue. Sí, el cazador Sang. Los ojos de Cha-in comenzaron a temblar con fuerza. No importaba cuán fuerte fuera Jingwo, ¿era capaz de revivir a los muertos? Sin embargo, Min Jung-go continuó contando con calma lo que había experimentado. Pero no reviví. Tengo voluntad y conciencia, pero creo que puedo hacer cualquier cosa por él.
Siento que soy su esclavo incondicional, que solo existo para servirle. No había ninguna razón para que Cha In preguntara quién era ese, él, del que hablaba en su explicación. Solo pudo evitar tragar saliva por el nerviosismo. Estaba tan feliz que daba miedo. Dijo Min Jung-go con una expresión amarga. Díselo a Jin-woo. Su expresión se volvió más seria. Sus poderes son absolutos y aterradores. Debes saberlo. Al recordarlo, Min Jung-go no pudo evitar poner una cara horrorizada. Cuando se levantó como un soldado sombra para cumplir con su orden, vio una ilusión de múltiples soldados negros alineados detrás de Jin-woo. No eran decenas de miles, no eran millones. Innumerables tropas contenían la respiración, esperando las órdenes de su señor. Pero cuando sus ojos se encontraron con la mirada del general que iba a la vanguardia del ejército, la ilusión desapareció y vio el cuerpo de Cha In frente a él. Sabía lo que tenía que hacer. No solo eso, también entendió que había algo más que tenía que hacer además de salvarla. Tenía que hacerle saber al cazador Sand cuán aterrador era el poder que dormía en su interior. Aunque solo había sido un breve momento, su mente estuvo conectado con la de Jin-woo y pudo ver la realidad de su poder y su verdadero ejército. Recuerda. El verdadero ejército del cazador es, gritó, cuando sintió que el tiempo se estaba acabando. Y entonces, una luz cegadora llegó desde el cielo y envolvió a Ain. Su verdadero ejército es. Repitió con una expresión de angustia. Desafortunadamente, su voz fue enterrada por los ecos del vacío, haciendo que rebotasen de un lado para otro, hasta hundirse en la oscuridad. Eso era todo lo que podía recordar. Notaba como si su sueño estuviera cubierto por una niebla y tan solo recientemente había logrado recordarlo. Después de escuchar la historia, la expresión de Jin-woo se volvió preocupada. Su conciencia se encontró durante unos segundos con la de Yang, o tras convertirse en un soldado sombra. Era una historia realmente difícil de creer. ¿Sería un recuerdo creado por su subconsciente para enfrentar el trauma mental y la muerte inminente con lo que escuchó a su alrededor? Sí, pensé que podría ser una posibilidad. Respondió, cuando Jin-woo le planteó esa posibilidad. Era imposible que no hubiera considerado esa posibilidad y por eso, había estado inmersa en un profundo dilema durante los últimos días, antes de reunir el coraje suficiente para contarle el mensaje. Jin-woo asintió con la cabeza como si la comprendiera y, a continuación, sacó su teléfono móvil. Te daré mi número de teléfono. Si recuerdas algo más, ¿puedes llamarme de inmediato? Sí, me pondré en contacto de inmediato. Respondió, asintiendo con la cabeza. Jin-woo sintió que su rostro estaba mucho más animado. Japón envió de inmediato una petición de ayuda a la comunidad internacional. Ahora que habían perdido más de la mitad de sus cazadores de rango S, no era una mala opción. Sin embargo, la comunidad internacional no mostró ningún entusiasmo. Japón había ignorado de forma deliberada la peligrosa situación que se desarrollaba en la nación vecina, pero ahora que tenía un montón de brasas bajo los pies, clamaba con fervor por ayuda. Desgraciadamente, la comunidad internacional no lo había olvidado. Los japoneses quedaron desconcertados y decepcionados cuando se filtró que los Estados Unidos no iban a dejar que sus cazadores de rango S salieran del país, o cuando China, la nación con los cazadores más poderosos de Asia, los abandonó a su suerte. Estados Unidos abandona a Japón. ¿Se quedará China observando la destrucción de Japón? Ya hace 2 días de la aparición de la puerta de Tokio. El tiempo que queda es. ¿Qué hará Corea? Los ojos del mundo comenzaron a centrarse en Japón y multitud de artículos sensacionalistas se publicaban todos los días. Pero entonces, un único cazador se ofreció para salvar a Japón, en medio de la desesperación y el miedo de su población. Era Yuri Erlov. Como cazador de rango S de nacionalidad rusa, se invitó a los funcionarios japoneses a una negociación. Así, el presidente de la Asociación de Cazadores Japoneses, Matsumoto Shigao, abordó inmediatamente un avión para volar hacia Rusia. Yuri Erlov ni siquiera se molestó en ir a saludar a los representantes japoneses al aeropuerto y se limitó a recibirlos en una sala de su palacio. Mi nombre es Matsumoto Shigao. Soy Yuri. Como todos sabéis, el mejor cazador de apoyo del mundo, contestó un hombre de mediana edad con rasgos caucásicos y de pelo rubio, con arrogancia. Después de esa breve introducción, los dos hombres se sentaron, cara a cara y Yuri se hizo cargo de los informes relacionados con la puerta que habían sido solicitados previamente al equipo japonés. Comenzó a examinarlos meticulosamente. Aunque no sabía cuánto tiempo había estado leyendo, cuando acabó, se estiró y abrió la boca. 10.000 millones por día. Mientras me pagues puntual seguiré bloqueando la puerta todo el tiempo que quieras. ¿10.000 millones por día? Los representantes japoneses casi saltaron al escuchar una cifra tan increíble, pero Matsumoto Shigao permaneció en silencio e hizo un gesto para que todos se calmaran. Los cazadores japoneses dejaron de quejarse y volvieron a sus asientos. Parece que puedo mantener una conversación civilizada contigo, añadió Yuri mientras mostraba una sonrisa con sus dientes chapados en oro. 3.650.000 millones de won al año. Con ese dinero puedes salvar a tu país. Es más, te lo dejo por 3.600.000 millones, ¿qué te parece? ¿Comprarías la seguridad de tu país por tan solo 10.000 millones al día o lo abandonarás por dinero? Oficialmente se suponía que la riqueza del hombre más rico del mundo rondaba los 100.000 millones de dólares. Por lo tanto 3.600.000 millones wons por año, aunque no era una suma pequeña, tampoco era tan exagerada. Comparado con Japón es una cantidad insignificante de dinero. Pensó. Matsumoto había tomado una decisión. Puedo pagarte.
muy bien. Entonces, firmemos de inmediato y haz el pago inicial. Pero antes de eso, Yuri, que se había girado para hacerle una seña a un subordinado para que trajera el contrato, volvió a mirar a Matsumoto. Al menos, ¿puedes mostrarme tus habilidades una vez?, dijo Matsumoto con cortesía, a pesar de estar enfrente de una mirada descarada. Cuando Yuri escuchó la traducción del intérprete, comenzó a reírse mientras se agarraba la barriga. Ja, 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 ja. Se rió durante tanto tiempo que comenzaron a salirle lágrimas por los ojos. ¿Crees que estás en posición de exigir algo? ¿Crees que puedes hacer otra cosa que lamer mis botas y suplicar de rodillas?, dijo, cuando se recobró lo suficiente como para hablar. Entonces, los dos cazadores de rango S encargados de proteger a Matsumoto durante el viaje a Rusia, se pusieron de pie, incapaces de soportar más insultos y cargaron hacia adelante. ¡Alto!, gritó Matsumoto con rapidez, pero ya era demasiado tarde. Los ojos de los dos cazadores de rango S ardían de rabia y no retrocedieron. Sin embargo, van. Los cazadores de rango S intentaron moverse, pero, como si estuvieran atrapados detrás de una pared invisible, quedaron atrapados. Lo único que podían hacer era intercambiar sus miradas, eran como dos ratas atrapadas dentro de una botella de vidrio. Yuri volvió a reírse mientras miraba a los dos hombres. Intenta salir si puedes, si no, no podrás dar ni un solo paso sin mi permiso. La habilidad de colocar barreras de Yuri Erlow. No solo los dos cazadores de rango S atrapados, incluso Matsumoto estaba asombrado de su poder. Por el precio de 10.000 millones de won al día, bloquearé una puerta de rango S y añadiré la vida de estos dos imbéciles. ¿Qué tal? No es un buen trato, dijo Yuri, mientras las comisuras de sus labios se arqueaban para volver a hacer su oferta. Sus dientes reflejaban la luz de la sala y brillaban por el oro. Acababa de demostrar que el poder de su barrera era capaz de atar fácilmente a dos cazadores de rango S. Entonces la puerta de rango San. El rostro de Matsumoto puso una sonrisa por primera vez desde que había llegado a Rusia. ¿Puedo usar el teléfono? Por supuesto. Al día siguiente, el nombre de Yuri Erlow estaba en las noticias de todo el mundo. Capítulo 9. Contramedidas japonesas. Después de regresar a casa, Jinwoo abrió su ventana de estado. Quería ver la información actualizada de sus habilidades. Su mirada se desplazó más allá de su nivel actual, su clase y su título hasta detenerse en la sección de habilidades. Habilidades pasivas. Desconocido nivel máximo. Espíritu inflexible, nivel 1. Maestro de la daga, nivel 1. Habilidades activas. Celeridad, nivel máximo. Ansia de sangre, nivel 2. Sigilo, nivel 2. Destrozar, nivel máximo. La mano del soberano, nivel máximo. Oleada de dagas, nivel máximo. Muchas habilidades habían alcanzado el nivel máximo y cambiaron a su forma final o estaban a punto de evolucionar. El límite de nivel para una habilidad era 3. Cuando alcanzaba ese nivel, el número cambiaba por nivel máximo y dejaba de aumentar. En cambio, si continuaba aumentando su competencia con esa habilidad, al final evolucionaría hacia una versión final. La diferencia de poder entre una habilidad antes y después de evolucionar era enorme. La habilidad, correr a toda velocidad, se había convertido en celeridad. La habilidad, apuñalar en los puntos vitales, se había convertido en destrozar. La habilidad, arrojar dagas, se había convertido en oleada de dagas. Hasta la habilidad pasiva, dominio de daga avanzado, había cambiado por maestro de la daga. Al ver la última evolución, Jinwoo convocó el puñal del rey demonio y comenzó a moverla en su mano. La daga giró una y otra vez alrededor de su dedo índice, dejaba que se deslizara hasta la palma de su mano para terminar deslizándola suavemente contra el dorso de la mano. Sus suaves movimientos, que estaban cerca de las acrobacias, continuaron sin problemas hasta que arrojó el arma sobre su cabeza antes de volver a agarrarla. Qué pena que no tenga público, pensó, mientras chasqueaba la lengua. El puñal se sentía como una extensión de su propio cuerpo y todo, era gracias a la habilidad maestro de la daga. Jinwoo desvió su mirada hacia la ventana de habilidad mientras lanzaba el puñal una y otra vez. ¿Todavía puedo hacer crecer sigilo y espíritu inflexible? Desafortunadamente, no parecía que la habilidad, espíritu inflexible, pudiera mejorar más allá del nivel 1. Se había quedado estancada desde que consiguió la habilidad. Parecía algo inevitable. Espíritu inflexible, nivel 1 habilidad pasiva. Coste de mana, 0. Tienes un espíritu inquebrantable. Cuando la salud está por debajo del 30%, todo el daño recibido se reduce en un 50%. La habilidad solo se activaba cuando su resistencia caía por debajo del 30%. Obviamente, no iba a poner en peligro su vida solo por poder subir la habilidad. Además, Jinwoo había pasado por muchas crisis sin saberlo, incluso después de adquirir la habilidad. Sin embargo, no haber subido ni un solo nivel demostraba que necesitaba cumplir alguna condición especial para elevar esa habilidad. También era un problema que se hubiera vuelto demasiado fuerte. ¿Dónde encontraría un enemigo que pudiera ponerlo en un apuro? Así que solo podía olvidarse de esa habilidad. Solo podía intentar aumentar la habilidad ansia de sangre y la habilidad de sigilo, que seguían estancadas en nivel 2. La primera no sería fácil de aumentar, pero la segunda podía usarla tanto como quisiera. Pero, en este momento, la mirada de Jinwoo estaba fija en la parte superior de la tabla. ¿Qué es esto? Había una habilidad etiquetada como desconocida en la lista de habilidades pasivas. Era una habilidad que había estado con él desde que se convirtió en jugador.
pero hasta ahora no se había revelado ni la más mínima información. Pensé que descubriría algo con el tiempo, pero parecía que esa habilidad requería que cumpliera algún tipo de condición, pero debido a que estaba etiquetado como nivel máximo desde el principio, estaba ansioso por descubrir qué tipo de habilidad era. Había pasado bastante tiempo, pero su curiosidad seguía creciendo. Jinwoo continuó observando la habilidad, desconocida, pero al final, sacudió la cabeza en señal de derrota. Además, lo que realmente quería comprobar no se encontraba en la ventana de habilidades generales. Estaban justo debajo. Eran las habilidades específicas de clase. Habilidades específicas de clase. Extracción de sombras, nivel 2. Almacenamiento de sombras, nivel 2. Dominio del monarca, nivel 2. Intercambio de sombras, nivel 2. ¿Qué ha cambiado? Jinwoo miró todas las ventanas de información. Solo se había limitado a mirar el intercambio de sombras cuando confirmó que subió de nivel. Extracción de sombras, nivel 2 habilidad activa. Habilidad específica de clase. Coste de maná, 0. Máximo número de sombras, 590 de 1300. El nivel 2 otorga la posibilidad de una mejora en las estadísticas de la sombra. Crea un soldado sombra a partir de un cadáver. La tasa de éxito depende de las habilidades del objetivo y del momento transcurrido desde su muerte. Extraes y formas con maná un cuerpo sin vida. Tal vez, como recompensa por lo duro que había sido elevar de nivel, el número de sombras que podía extraer se había disparado en un número sorprendente. El número máximo de sombras es de 1300. Si tenía suficientes objetivos, sus compañeros de equipo podrían llegar a ser más del doble del número actual. No solo eso, también tenía que considerar el efecto especial adicional que aumentaba las probabilidades de que las sombras comenzaran en un nivel más alto. También, probablemente, la razón por la que la Nage, Jime, comenzó en el nivel 13, se debió a esa mejora. No era una coincidencia. ¿Qué habría pasado si tuviera esa mejora antes de convertir a Beru en un soldado de las sombras? Sin lugar a dudas, podría haber conseguido un monstruo aún más aterrador. La codicia de un hombre no conoce límites. Jinwoo se echó a reír y comprobó las otras habilidades específicas de clase, una por una. Las dos habilidades habían mejorado enormemente su rendimiento, y ambas mostraban ahora un nuevo efecto que nunca había visto. Una amplia sonrisa se posó sobre los labios de Jinwoo, mientras leía las explicaciones sobre las habilidades mejoradas de almacenamiento de sombras y de dominio del monarca. Genial. Cerró las ventanas de habilidad con una sonrisa de satisfacción en su rostro. No había duda de que, últimamente, su crecimiento se había ralentizado, pero incluso con eso, se las arregló para seguir avanzando. Ahora que pensaba que todavía tenía espacio para crecer, su corazón no pudo evitar acelerarse. Quería ir mucho más lejos. No sé dónde está mi límite. Cada vez que mejoraba, su corazón se llenaba de una felicidad indescriptible. Jinwoo devolvió el puñal a su inventario y colocó la mano sobre su pecho en silencio. Dudum. Dudum. Su corazón latía con un sonido agradable. Pero entonces, recordó la historia que le había contado a Ain hace unas horas. Dijo que era un poder aterrador. La advertencia de Min Jung-ho. Dijo que tenía un poder aterrador y que debía tener cuidado. ¿Estaba hablando del sistema? Al principio, Jinwoo también tenía miedo de lo que le estaba sucediendo, y estaba asustado de todos los fenómenos inexplicables que el sistema estaba creando a su alrededor. Sin embargo, sus miedos no duraron mucho tiempo. Se había adaptado rápidamente al sistema y pronto se convirtió en su mejor herramienta, pero todavía había demasiadas incógnitas a las que no tenía respuesta. Se quedó mirando hacia el vacío. ¿Qué eres? No hubo respuesta. ¿Podrías contarme qué está pasando? Se quedó mirando en silencio el vacío, esperando una respuesta, pero nadie respondió. Inventario. Jinwoo abrió su inventario para extraer la resplandeciente llave negra. ¿Llave del templo de Cartenon rareza? Tipo, llave. Requisito cumplido. Una llave que te permite entrar en el templo de Cartenon. Se puede usar en la puerta designada. La ubicación de la puerta se revelará después de que se haya agotado el tiempo predeterminado. Tiempo restante, 249:25:07. Una invitación enviada por el sistema. Ya había pasado una semana y solo le quedaban menos de 250 horas. ¿Encontraré alguna respuesta en ese lugar? Por un lado, estaba lleno de expectativas, pero por otro lado tenía curiosidad por lo que podía encontrar. Los latidos de su corazón, que por un instante se habían relajado, volvieron a acelerarse. Jinwoo quitó la mano de su pecho. Todavía no había cambiado de parecer y sabía que debía hacer todo lo posible en el tiempo que le quedaba. Al instante, levantó su teléfono. Hermano mayor, ¿qué pasa? Hino respondió con un tono de voz alegre. Hino. Dijo Jinwoo sin perder el tiempo, para abordar el tema principal. Dime, hermano, ¿podemos reservar todas las puertas de alto rango que se abran en nuestra área a partir de mañana? Hermano, ¿te refieres a hacer lo mismo que cuando reservamos todas las puertas de rango C? Sí. Hino lo pensó por un instante, antes de responder con una voz cargada de alegría. De acuerdo, hermano. El aeropuerto japonés donde aterrizó el avión del cazador ruso de rango S, Yuri Erlov, estaba repleto de gente, y apenas quedaba espacio para poner un pie en su interior. Yuri puso una sonrisa cuando vio la enorme cantidad de japoneses que había acudido a recibirlo. Por otro lado, el personal de la Asociación de Cazadores Japoneses que lo había acompañado, caminaban con la cabeza gacha, como si fueran criminales yendo a juicio.
Eran los cazadores de un país que no era capaz de prevenir el desastre y debían pedir ayuda a otros países. Esas eran las palabras con las que Japón ridiculizó a Corea del Sur hacía tan solo unas semanas. Sin embargo, ahora se encontraban en la misma situación. El presidente de la asociación, Matsumoto Ushigao, así como el resto de representantes de la asociación, recordaban su propia indiscreción y ni siquiera se atrevían a levantar la cabeza. Si no hubiéramos perdido a nuestros cazadores en la isla de Jeju. Matsumoto se mordió el labio inferior. Es Yuri Erlov. Yuri. Los periodistas llegados de todo el mundo descubrieron la figura de Yuri y comenzaron a presionar el botón de sus cámaras. Clic, 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 clic. Yuri sonrió con la boca abierta, como si estuviera alardeando de sus dientes de oro. Los trámites para su entrada en el país habían sido atendidos en un instante. La primera petición que había recibido del gobierno japonés era que ayudara a calmar los temores de los ciudadanos de todo el país. Yuri había estado de acuerdo de inmediato. Su apodo era el Salvador. Era un apodo que se había ganado por bloquear innumerables puertas justo antes de su rotura. Y a Yuri le encantaba. Era un apodo que le proporcionaba dinero y fama. Señor Erlov, ¿está listo? Por supuesto. Esa noche lo trasladaron a un estudio de televisión para una entrevista en directo. Era obvio que la atención de todo Japón estaba centrada en la pantalla de su televisor. ¿Cómo va a bloquear la puerta?, preguntó el entrevistador. Como lo hago siempre, respondió con una expresión que desbordaba confianza. Estaba relajado y seguro de sí mismo. A continuación, dibujó con sus manos un gran círculo redondo en el aire. Voy a crear un gran círculo mágico alrededor de la puerta. La emisión cambió por un breve momento para mostrar la puerta de Shinjuku. Luego, el diagrama en 3D del círculo mágico se superpuso con la imagen de la puerta. Una vez que ponga mi energía mágica sobre la puerta, lo que sea que esté dentro, no podrá escapar. Desafortunadamente, una explicación tan simple no era suficiente para calmar los temores de los japoneses. Disculpa, pero ¿eso es posible?, dijo el entrevistador, sin parecer muy convencido. Las cejas de Yuri Erlov se sacudieron ligeramente. ¿Qué? Bueno, la idea de que un cazador de rango S puede bloquear una puerta de nivel San. ¿Cómo decirlo? No es algo difícil de creer, preguntó el entrevistador con cuidado, después de mirarlo a los ojos y evaluar su estado de ánimo. De repente, Yuri comenzó a sonreír con indiferencia. Por un momento el entrevistador se sintió algo aliviado ya que el cazador ruso era famoso por su poca paciencia. Que no saltara hacia él era una buena señal, pero su risa hacía que se pusiera aún más nervioso. Parecía que, sin querer, había tocado la escama inversa de ese hombre. Afortunadamente, Yuri mantuvo su sonrisa. Si mantengo la barrera únicamente con mi energía, entonces, seguro que ni siquiera yo sería capaz de lograrlo. ¿Era imposible? Glu. El entrevistador tragó saliva cuando sintió la garganta seca. Ahora que los cazadores japoneses de rango S habían anunciado que renunciaban a intentar una incursión, si Yuri no era capaz de bloquear la puerta, entonces no les quedaría ninguna solución a los japoneses. El ruso se tomó su tiempo y disfrutó de la vista de la cara rígida del entrevistador japonés antes de continuar hablando. Sin embargo, mi habilidad es especial. El círculo mágico de la barrera puede absorber la energía mágica de su entorno para mantenerse. En un instante, la expresión del entrevistador cambió. No dijo al principio que su energía era necesaria. El principio es similar a arrancar un automóvil. Una vez que comienza, la barrera absorbe el poder mágico y se convierte en una muralla sólida y robusta. Un cierto rayo de luz descendió sobre los rostros del periodista y del equipo de grabación después de escuchar esa explicación. El tono de voz de Yuri desbordaba confianza y, como si fuera una infección, la ansiedad de los televidentes se derritió al sentir esa seguridad. Según sus palabras, cuanto más fuerte fuera la energía mágica de los alrededores, más fuerte sería la barrera. No había necesidad de añadir que la energía mágica emitida por la gigantesca puerta de rango S era enorme. ¿Qué pasaría cuando toda la barrera rodeara a la puerta de rango S? Sería como estar atado por su propio poder. Se podía decir que había caído en su propia trampa. A ese ritmo, la dureza de esa barrera se convertiría en la mayor registrada por la historia de la humanidad. Yuri Erlov señaló a la cámara. Probablemente estaba apuntando al número no especificado de espectadores que se encontraban en sus casas con el dedo. Os salvaré a todos, solo necesitas recordar quién te salvó, gritó, mientras se hinchaban las gruesas venas de su cuello. La televisión gigante se apagó. El presidente de la Asociación de Cazadores de Corea, Go Gun-hee, dejó el mando a distancia, pero su expresión era seria. Señor, ¿qué piensa?, preguntó Woo Jin-cheol, que estaba de pie a su lado. No lo sé, respondió mientras se apoyaba contra el sofá con una expresión de preocupación. Era diferente de su homólogo japonés. Definitivamente no era un villano de una serie B que se burlaría de la desgracia de una nación vecina. Sin embargo, eso no significaba que estuviera dispuesto a ayudarlos y de asumir el duro coste que su propia nación tendría que soportar. Deliberó por un momento, antes de volver a abrir la boca. No sé si Yuri tendrá éxito bloqueando esa puerta de rango S, pero, dijo tras deliberar por un momento. Los ojos del presidente de la asociación se habían vuelto mucho más agudos. Soy muy consciente de lo que sucederá si falla. Es un alivio. Go Gun-hee miró a Woo Jin-cheol con cara de sorpresa. Señor,
no me refiero a la situación de Japón, dijo apresuradamente, mientras movía sus manos. Se había dado cuenta de que su jefe había malinterpretado sus palabras y, tras detenerse por un par de segundos, terminó su explicación. Me refería a que, a diferencia de lo que sucede con los japoneses, me alivia el hecho de que tengamos un cazador en el que podamos confiar. Eso es a lo que me refería. Gunei asintió con la cabeza. No era necesario preguntar a quién se estaba refiriendo. Su sola presencia le transmitía una sensación de seguridad. Oh, ¿cómo le va al cazador Sang? En silencio, Jin Cheol sacó una hoja de papel impreso y se la pasó a su jefe. En ella, se enumeraba las ubicaciones de las principales puertas que acababan de aparecer en Seúl y en la vecina provincia de Gyeonggi. ¿Por qué me das esto de repente? Señor, ve las ubicaciones marcadas en rojo. Parecen ser casi la mitad de las mazmorras. El gremio Ajin ha solicitado los permisos para atacar todas esas puertas. Añadió Jin Cheol, limpiándose el sudor frío que le caía por la frente. Los ojos de Gunei se abrieron de golpe. ¿Estás? ¿Todas? Sí, señor. Es correcto. Wu Jin-cheol era uno de los mejores cazadores de rango A y podía considerarse el núcleo del departamento de vigilancia de cazadores. Era la persona más fuerte de la asociación, y salvo Gunei, nadie más podía ganar contra él en una pelea. Sin embargo, aunque el cazador Sang Jin-woo era capaz de controlar, no solo a una o dos criaturas, sino a varios cientos de ellas al mismo tiempo, siendo cada una era lo suficientemente fuerte como para sorprender a alguien de la categoría de Wu Jin-cheol, y debería ser capaz de cumplir con un horario tan apretado, se preguntaba por qué tenía tanta prisa. Las arrugas aparecieron en la frente de Gunei, cuando frunció el ceño. Si se tratara de otra persona, de un cazador diferente, entonces embalaría su almuerzo e iría tras ellos para disuadirlos. Hasta estaba preparado para azotarlos hasta que cambiaran de opinión, pero ahora, no puedo imaginar cómo el cazador Sang pueda resultar herido en una miserable mazmorra de rango A o B. Si usaba una expresión usada anteriormente por Jin-cheol, ¿no debería sentir lástima de los monstruos? Gunei asintió con una sonrisa. Si no hay ningún problema grave, que haga lo que quiera. Desde la perspectiva del presidente de la asociación, solo podía estar agradecido por el hecho de que un cazador tomara la iniciativa de subyugar monstruos por su cuenta, especialmente cuando esa persona era un ser tan poderoso que no se lastimaría durante el proceso. Sin embargo, Wu Jin-cheol aparentemente no estuvo de acuerdo. Señor, creo que podría causar un problema. ¿Te refieres a que se superpone con las áreas de los otros grandes gremios? Sí, señor. Había 3 grandes gremios activos en el área metropolitana de Seúl, el Tigre Blanco, los Cazadores y los Segadores. Esos 3 gremios se encargaban de las puertas de alto rango que aparecían dentro de sus respectivas áreas. Pero si de repente, Ajin expandía rápidamente su poder, los 3 gremios no se quedarían sentados mirando cómo se metían en sus territorios. Se pueden crear fricciones entre ellos. Esa era la opinión de Jin-cheol y Gunei ciertamente estaba de acuerdo con eso. Aún así, apareció una sonrisa en los labios del presidente de la asociación. El presidente no estaba del lado Jin-woo. Pensó, mientras ponía una expresión de perplejidad. Señor. ¿Tiene alguna idea? No, no es eso. No puedo dejar de sonreír cuando pienso en cómo un gremio recién creado, con solo 3 miembros, y un solo luchador entre sus filas ha logrado superar a los grandes gremios. Ah, dijo, comprendiéndolo todo. Estoy de acuerdo, señor. ¿Ajin dio alguna explicación de por qué quiere hacer eso? Preguntó Gunei, con una sonrisa en los labios. Dijeron que tienen una razón personal y que desean que les confiemos todas las puertas cercanas durante la próxima semana. Una semana. Durante la incursión de la isla de Jeju, los maestros de los 3 grandes gremios terminaron debiendo sus vidas al cazador Sang. No sería difícil convencerlos si era durante tan solo una semana. Pero es sorprendente. No podía comprender por qué el cazador Sang estaba dispuesto a someterse a un horario tan agotador, al menos desde el punto de vista de los demás. Dinero. No. Si quería dinero había formas más sencillas. Si hubiera negociado con los Estados Unidos o con China, habría conseguido una suma astronómica. Sin embargo, había decidido quedarse en Corea del Sur y ni siquiera se molestó en negociar con los gremios. Entonces, ¿qué? En tu opinión, ¿por qué crees que el cazador Sang está atacando tantas mazmorras? Preguntó Gunei, poniendo su mirada sobre Jin-cheol, sin esperar una respuesta. Wu Jin-cheol lo pensó por un momento, antes de responder. Solo hay una cosa que se me ocurre, señor. Gunei esperaba una respuesta como, no sé, o, no puedo estar seguro, por lo que no pudo evitar prestar más atención a sus sorprendentes palabras. ¿Qué es? El cazador Sang parecía estar muy feliz mientras cazaba monstruos. ¿Estaba feliz? Sí, señor. Jin-cheol trató de recordar lo que había visto. Incluso cuando Jin-woo ayudó al gremio cazadores a luchar contra los altos orcos, tenía una expresión de alegría mientras peleaba. Estaba especialmente feliz cuando derribó al monstruo jefe. Siente alegría cuando caza monstruos poderosos. Gunei recordó haber escuchado a Jin-woo decir algo similar en el pasado. Deseo luchar contra los monstruos. Y desde que había hecho esa declaración había cumplido con sus palabras. ¡Qué tipo tan interesante! Era realmente excepcional. En ese momento, el teléfono de la oficina del presidente sonó con fuerza. Presidente. Era una llamada de uno de sus ayudantes. ¿Qué pasa?
Señor, hay una llamada de la Oficina Federal de Cazadores para usted. ¿Estados Unidos de América? Gunee sacudió la cabeza cuando escuchó que la Oficina Federal de Cazadores lo estaba buscando. ¿El presidente de la Oficina Federal quiere hablar conmigo? No comprendía qué estaba pasando. Un país como los Estados Unidos nunca pediría la cooperación de Corea del Sur. Pásamelo. La llamada se conectó de inmediato. La voz del otro lado del auricular no tardó ni un segundo en cambiar de una persona a otra. Hola, soy Aaron White, de la Oficina de Cazadores. Hola. Soy Go Gunee de la Asociación de Cazadores de Corea. El idioma básico para cualquier empresario era el inglés y, como era de esperar, el presidente Gunee lo hablaba de forma fluida. Mostraba mucha más seguridad que con el japonés que solo había practicado cuando era joven. ¿Qué asunto tiene la Oficina Federal de Cazadores de los Estados Unidos con nosotros? Adam White contestó sin perder el tiempo. Señor Go, estamos planeando celebrar un evento a principios del próximo mes y deseamos invitar a algunos de los cazadores más destacados del mundo. Y, nos gustaría que el cazador Sang Jin-woo asistiera como representante de Corea. Antes de comenzar con sus incursiones a gran escala, Jin-woo buscó un gremio adecuado. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera manejar los diversos subproductos que se podían cosechar en una mazmorra de alto rango. No voy a completar una incursión cada pocos días. Después de todo, un vicepresidente novato no sería capaz de manejar por sí solo un calendario tan apretado como este. Además, desde el punto de vista de un gremio, era mucho más beneficioso trabajar en asociación con otro gremio, en lugar de dejar esos asuntos en manos de un intermediario en cada incursión. El problema es a quién elegir. Al principio pensó en el gremio del Tigre Blanco, con el que había interactuado en el pasado, o contactar con Ain con la que hablaba con frecuencia, pero al final eligió a la Orden de los Caballeros. Solo había una razón. Ya había trabajado con ellos. Además, una parte de su decisión estuvo influenciada por el hecho de que su gremio estaba en Seúl, mientras que el otro estaba en Busan y, por lo tanto, sus actividades no se superpondrían entre sí. A primera hora de la noche, Jin-woo hizo la llamada. El presidente del gremio de la Orden de los Caballeros, Park Jong-soo, estaba recostado en el sofá de su sala de estar, comiendo, mientras miraban la televisión. BRRR. BRRR. Levantó el vibrante teléfono móvil que se encontraba en la mesilla de noche. Cazador Sang Jin-woo. Sus ojos se abrieron de golpe cuando vio quién lo estaba llamando. Se levantó y contestó la llamada. Cazador Sang, hola, soy Sang Jin-woo del gremio Ajin. Ah, sí. Soy Park Jong-soo de la Orden de los Caballeros. ¿Tienes tiempo para discutir algo importante? Claro. A medida que iba escuchando la explicación de Jin-woo, la cara de Jong-soo se fue volviendo más brillante. De hecho, había estado deprimido últimamente después de que su intento de construir una relación cercana con Jin-woo fallaran debido a un cambio en las regulaciones sobre cazadores. El no poder juntar los conocimientos de la Orden de los Caballeros y las habilidades de Sang Jin-woo era una pena. Hasta el subdirector Jun Jong-tae estaba desanimado. Pero entonces, ¿qué era esto? Una llamada totalmente inesperada. Formar un vínculo con un gremio poderoso, no, un cazador fuerte, era el acto más importante para un gremio. Sí, sí. No hay problema. Una brillante sonrisa se mantuvo en la cara de Park Jong-soo durante toda la llamada. Déjamelo a mí. El manejo de los subproductos generados por una mazmorra no era una tarea difícil para la Orden de los Caballeros y su amplia experiencia. Normalmente el equipo de procesamiento del gremio no hacía otra cosa que cruzarse de brazos hasta que ocurriera una incursión. Era el momento perfecto para utilizarlos. La sonrisa en el rostro de Jong-soo se hizo aún más amplia. Nos vemos mañana. La fiambrera que le preparó su madre estaba realmente deliciosa, incluso si lo dice en una mazmorra llena de demonios. Hermano, no puedo evitar recordar cuando estábamos limpiando todas esas mazmorras de rango C, dijo Hino, con la boca todavía llena de comida, levantando la comida. Hey, termina de masticar tu comida antes de hablar. Respondió Jin-woo con una sonrisa. Oh, lo siento hermano. Sin embargo, no era como si Jin-woo no pudiera entender de qué estaba hablando Hino. Habían reservado todas las puertas posibles y durante los últimos días habían ido de una incursión a otra, sin apenas descanso. La única diferencia era que habían cambiado de mazmorras de rango C a rango B. Y, si pensaba en otra diferencia más, entonces eso sería. Aigrit se encontró con la mirada de Jin-woo e inclinó la cabeza cortésmente. ¿Necesito un soldado haciendo guardia durante las comidas? En realidad, no importaba si lo tenía o no. Debido a su estadística de percepción, no tenía que concentrarse demasiado para sentir todos los movimientos en el interior de la mazmorra. Además, podía lidiar con cualquier monstruo con los ojos cerrados. Sin embargo, no le gustaba que lo molestaran a la hora de comer y también ayudaba a disminuir la ansiedad de Hino. Jin-woo desvió su mirada hacia el otro lado. Hierro también se encontró con la mirada de su dueño y golpeó con fuerza su pecho como si dijera que podía confiar en él. Van, van. Los golpes metálicos resonaron en el interior de la caverna. Es un problema que siempre esté demasiado motivado. Pensó, mientras sacudía la cabeza con ironía. Hino miró hacia la dirección del ruido, antes de hacer una pregunta de repente. Hermano. Sí, ¿las invocaciones pueden actuar por su cuenta? Sí, más o menos. Como dijo el cazador Min Jung-go, cada uno de los soldados sombra tenía su propio ego. Sin embargo, no estoy seguro de cuánto puedo creer de esa historia. Entonces, ahora que estamos comiendo, ¿no podemos dejarlos atacar la mazmorra por sí solos?
Preguntó Hino, de todos modos. No, no puedo hacerlo. La cantidad de puntos de experiencia que ganaba disminuía a medida que aumentaba la distancia entre él y los soldados. Sin embargo, no podía explicar realmente qué eran los puntos de experiencia y todo eso a Hino, por lo que Jinwoo simplemente formó una expresión sombría y seria y respondió: estos tipos, no sé qué harán cuando no esté mirando. Respondió con una expresión sombría y seria. Y Jinwoo pensó que podía escuchar cómo disminuía el apetito de Hino en tiempo real. Sin embargo, no iba a ir más lejos con la broma. Bien, debería intentar eso, una vez más. Jinwoo terminó de comer y bajó la cuchara en silencio. Almacenamiento de sombras, nivel 2. Habilidad activa. Habilidad específica de clase. Coste de maná, 0. Máximo número de sombras, 840 de 840. Absorbe a los soldados en la sombra del usuario para guardarlos. Los soldados almacenados pueden ser convocados y reabsorbidos libremente por el usuario. Compartir sentidos. Efecto adicional de nivel 2 que permite compartir la percepción sensorial con un único soldado sombra designado de su almacenamiento. El nuevo efecto de la habilidad se llamaba compartir sentidos. Era una habilidad bastante única que permitía al invocador sentir lo mismo que un soldado sombra. Era bastante útil porque le permitía seleccionar un soldado sombra que estuviera lejos y observar lo que pasaba a su alrededor. Lo había probado con bastante frecuencia durante los últimos días. Solo tenía que cerrar los ojos en silencio. Compartir sentidos. Captó la señal que enviaban los soldados sombra diseminados por el exterior del calabozo. Estaban por toda Corea. Me he extendido demasiado. Jinwoo eligió uno de ellos sin pensar. Casualmente, era el soldado escondido en la sombra de la cazadora Chai. Cuando se conectó con ese soldado, ¡plaa! Era el sonido del agua cayendo al suelo. Hoy no debería llover, ¿de dónde sale toda esa agua? Su confusión duró solo un breve instante. Tan pronto como compartieron su visión y vio una pálida silueta envuelta en vapor, sus ojos se abrieron de golpe. ¿Hermano, te quedaste dormido?, dijo Hino, sorprendido. No. Jinwoo sacudió la cabeza. Interiormente se dijo a sí mismo que invitaría a la cazadora Cha a una comida abundante lo antes posible como gesto de disculpa. Oh, hermano, ¿escuchaste las noticias? ¿Qué? Acerca de esa puerta de rango S enorme que apareció en Shinjuku de Japón. Escuché que la rotura de la mazmorra debería ocurrir alrededor de mañana. Eso significa que ya han pasado 6 días desde que comenzamos a limpiar estas puertas de alto rango. Pensó, mientras asentía lentamente con la cabeza. Había pasado mucho tiempo. Jinwoo no había parado en los últimos 6 días. Aunque la experiencia aumentaba a paso de tortuga, no dejaba de aumentar y, como resultado, su nivel había pasado de 101 a 103. Esa era la recompensa por haberse centrado en subir de nivel mientras se olvidaba de todo lo demás. Jinwoo convocó la llave negra almacenada en su inventario, que apareció en la palma de la mano. ¿Llave del templo de Cartenon rareza? Tipo, llave. Requisito cumplido. Una llave que te permite entrar en el templo de Cartenon. Se puede usar en la puerta designada. La ubicación de la puerta se revelará después de que se haya agotado el tiempo predeterminado. Tiempo restante, 26, 51, 49. Queda un día. Jinwoo agarró la llave con fuerza en silencio. Cada vez que la veía, su corazón no dejaba de temblar. No te muevas. Después de escuchar las palabras de Jinwoo, Hino había estado absorto vigilando furtivamente a Hierro y a Ygritte. Sin embargo, se sobresaltó después de escucharle emitir esa orden. No estaba hablando contigo. En realidad, Jinwoo estaba dando una orden a sus soldados. Los soldados de las sombras estaban a punto de hacer un movimiento, pero cuando escucharon sus instrucciones se detuvieron de golpe. ¡Gruu! ¡Gruu! Al otro lado de la cueva, las bestias mostraron sus colmillos mientras salían a la vista portando armas como hoces o espadas largas. Jinwoo se levantó lentamente mientras mantenía la mirada fija en los monstruos. Todavía le quedaban 24 horas. Un día más. Pensó con una sonrisa, mientras sacaba el puñal del rey demonio del inventario y la agarraba con fuerza. La noche anterior a la rotura de la mazmorra, se creó un gran círculo mágico dentro del distrito de Shinjuku de Tokio bajo las instrucciones de Yuri. Poseía una escala enorme, algo sin precedentes en la historia. Todos los residentes dentro del área ya habían sido evacuados. Yuri Erlow permaneció en el lugar para revisar la creación de la barrera hasta el final. Los representantes japoneses lo miraron en silencio, sin siquiera atreverse a tragar saliva. Cada palabra que decía el ruso, cada pequeño movimiento, era objeto de un minucioso escrutinio. Esto es raro, dijo Yuri frunciendo el ceño, mientras se frotaba la barbilla, una y otra vez. ¿Hay algún tipo de problema con la formación?, dijo el intérprete, abriendo los ojos por la sorpresa. No, no es eso. El círculo mágico era perfecto. Estaba claro que sería la mayor obra maestra de su vida. No, lo extraño no era la barrera. Es como si hubiera alguien cerca, observándonos. De lo contrario, ¿por qué su corazón estaría temblando de esa manera? El ruso abrió más los ojos y examinó su entorno, antes de gritar enojado, elevando la voz. ¿Quién diablos eres? ¿Dónde estás? Sin embargo, nadie respondió. Solo el eco de su voz resonó por las calles desiertas. El funcionario japonés limpió el sudor frío de la frente y movió sus músculos faciales para forzar una sonrisa. Señor Erlow, la rotura de la mazmorra sucederá mañana. ¿Cómo puede haber alguna persona rondando por aquí? ¿Cuándo dije que era una persona?
Contestó Yuri, resoplando. Yuri vio como el representante japonés se ponía cada vez más pálido con desaprobación, antes de inclinar la cabeza una vez más. Es mi imaginación. Sin embargo, había un joven mirándolo desde el techo de un edificio lejano. Tiene una buena percepción. Pero, de nuevo, considerando de dónde sacó Yuri sus poderes, no sería algo tan extraño. La mirada del hombre se movió hacia la puerta de rango S. Una silenciosa energía desagradable se cernía por los alrededores del gigantesco portal. Lentamente, el hombre se quitó la capucha que le cubría la cara. Era un hombre que rondaba los 30 años, con rasgos orientales. Poseía una barba descuidada y tupida, que le cubría la mayor parte de su rostro, pero que revelaba la identidad del hombre con bastante claridad. Era Sang Yi-Fan. Continuó mirando la enorme puerta con una mirada triste y volvió a colocarse la capucha. Finalmente. Está empezando. Todo iba según lo planeado. Capítulo 10. Los que entran y los que salen. Periodistas de todo el mundo llegaron a Japón. Lo extraño era que la mayoría de ellos eran corresponsales de guerra. Era una prueba de que estar aquí era tan peligroso como estar en un campo de batalla. El cordón de seguridad construido alrededor de la puerta era increíblemente estricto. Los reporteros levantaron sus cámaras y apuntaron hacia el portal, que era tan grande como un edificio, y el ejército que la rodeaba, como si la estuvieran asediando. Por toda la zona se podía sentir la tensión que había justo antes de una guerra. El destacado corresponsal de guerra inglés, William Bell, tragó saliva por la sensación de tensión. Las armas modernas no funcionan contra los monstruos. ¿Por qué está aquí el ejército?, preguntó el reportero que estaba a su lado. Para ganar tiempo, respondió William, mientras continuaba capturando a todas y cada una de las caras llenas de determinación de los soldados, con su cámara. Su trabajo es atraer la atención de los monstruos para que los cazadores puedan prepararse para atacar. Además, deben actuar como cebos para que sus superiores y los políticos que están observando la operación tengan tiempo de escapar. Clic. La siguiente persona en ser capturada por la lente de William Bell fue el presidente de la Asociación de Cazadores Japoneses, Matsumoto Shigao, que se encontraba de pie, cerca de la barrera. Estaba conversando con varios miembros del personal, con una expresión dura y sombría. No es el momento de sonreír. Clic. Entonces, dijo el reportero asistente, que no tenía tanta experiencia como Bell, con una mirada tensa en los ojos. Son carne de cañón. Oye, me estás poniendo en una situación complicada si piensas eso. Si crees que me va a pasar algo, tu trabajo es ponerte delante de mí. Cuando el joven ayudante se volvió sorprendido, William le dio un pequeño codazo en el costado. Si estás tan tenso ni siquiera tendrás la posibilidad de escapar antes de morir. Lo que quiero decir es que tienes que relajarte un poco, dijo Bao mientras le guiñaba un ojo. El ayudante se dio cuenta de que solo era una broma y suspiró aliviado poniendo la mano sobre su pecho. El señor Bao todavía puede hacer bromas en un momento como este. La tensión del ayudante se alivió un poco, cuando vio la actitud del experimentado periodista. Sin embargo, era muy consciente de la realidad. Cuando William Bao se ríe es cuando debería estar más nervioso. El asistente volvió su mirada hacia la puerta que se erguía hacia el cielo. ¿Qué tipo de monstruo puede salir de ahí? William dejó de tomar fotos y miró hacia el mismo lugar que su asistente. Era grande. Solo su tamaño era abrumador. Después de que las puertas comenzasen a aparecer por el mundo, el segundo campo de batalla al que había acudido el corresponsal de guerra fue una puerta. Se podía decir que la cantidad de puertas aterradoras que había visto no se limitaban a una o dos. Incluso tuvo que cubrir la rotura de una mazmorra en directo, pero la puerta que estaba flotando ante sus ojos era diferente. Solo con mirarla hacía que un escalofrío recorriera todo su cuerpo. Probablemente por eso no se mandó a ningún grupo de exploradores. No hubo ningún cazador de alto rango que se ofreciera para mirar dentro de la mazmorra, así que no sabían lo que había en su interior. Los labios de William Bell, que hasta ese momento estaban cerrados en una línea recta, se separaron lentamente. No estoy seguro de lo que saldrá de ahí, pero, dijo, formando una sonrisa amarga. Sea lo que sea, solo puedo rezar para que la barrera de Yuri sea más fuerte. El último lugar al que se dirigió su cámara fue la dirección de Yuri Erlow, que se encontraba ocupado inspeccionando la formación de la barrera. En este momento, el cazador ruso estaba sonriendo de oreja a oreja. Perfecto. Muy bien. Yuri confiaba en el resultado. Sus barreras siempre habían sido excelentes. Además, no era lo único que lo motivaba. El presidente de la asociación, Matsumoto Shigao, estaba preocupado por la reacción del pueblo japonés, por lo que mantuvo todo el acuerdo en secreto. Como resultado, los japoneses asumieron que el ruso vino por la bondad de su corazón y comenzaron a darle una gran cantidad de donaciones. Gracias a eso, había recaudado una gran cantidad de dinero. Además, una gran cantidad de periodistas habían acudido a este lugar peligroso para sacarle fotografías, fama y dinero. Las dos cosas por las que Yuri se volvía loco habían acabado en su regazo de un solo golpe. Es perfecto, dijo enfatizando sus palabras una vez más. Desde hoy, pasaría a los libros de historia como el primer hombre en ser capaz de bloquear una puerta de rango S solo. Sin embargo, me encantaría ser el hombre que despeja una puerta de rango S por sí solo. Desafortunadamente, no podía ser demasiado codicioso ahora que había aparecido otro cazador más adecuado para ese título.
No había nada que pudiera hacer al respecto. Después de todo era un cazador de combate cuerpo a cuerpo mientras que él era de apoyo. Uno solo podía convertirse en el mejor de su campo. Correcto, correcto. Mientras se dejaba llevar por sus propios pensamientos, Yuri sacó una botella del bolsillo interior y abrió la tapa. Un olor a vodka salió de su interior. Señor Yuri, beber. El empleado de la asociación a cargo de atender al ruso se asustó e intentó detenerlo, pero Yuri le echó una mirada seria al desafortunado japonés. Este es un brindis de celebración, un brindis. Relájate. Te mostraré el mejor espectáculo posible. Eso. Pero, ¿quieres un trago? Aliviará tus preocupaciones. El presidente de la asociación lo miró con desaprobación cuando vio cómo le pasaba un brazo sobre el hombro al empleado para ofrecerle alcohol, y pensar que el destino de Japón depende de ese hombre. Pensó, antes de hacerle una pregunta al ayudante que estaba a su lado. ¿Cuántos cazadores de rango S están a la espera? Un total de 3, señor. 3. De los 10 cazadores de rango S que seguían con vida, solo 3 respondieron a la llamada de la asociación. El ceño en el rostro de Matsumoto alcanzó otro nivel. Desde el desastre de la isla de Jeju, su influencia entre los cazadores japoneses había tocado fondo. Algunos, incluso afirmaban en voz alta que fue Matsumoto quien condujo a los cazadores de rango S a la muerte por su propia avaricia. Como resultado, muchos cazadores de rango S le habían dado la espalda. Incluso habían amenazado con nunca volver a escuchar las órdenes de la asociación mientras siguiera siendo el presidente. Si tan solo Koutou siguiera con vida. Los puños cerrados de Matsumoto Ushigao temblaron con fuerza. La muerte de Ryuji Koutou fue una pérdida demasiado dolorosa para el presidente de la asociación japonesa. Era su mano derecha. Por eso, hoy era aún más importante. Si la puerta de rango S fuera bloqueada con éxito por los esfuerzos de la asociación de cazadores, podrían aspirar a la cima una vez más. Gogune y San Jinwo. Solo entonces habría una oportunidad de devolver la desgracia a quienes habían arruinado su futuro. Lo conseguiré. Definitivamente, esto tenía que funcionar. El presidente de la asociación miró de nuevo a la puerta con una expresión solemne. Señor, faltan 3 minutos para la ruptura de la mazmorra. Susurró uno de los ayudantes mirando su reloj. Vale. Matsumoto Ushigao asintió con la cabeza. Incontables pensamientos se arremolinaban dentro de su mirada, ahora que contemplaba la puerta. 2 minutos, 1 minuto, 59 segundos, 58. La tensión aumentó a medida que pasaba el tiempo, y pronto, la pared negra que cubría la superficie de la puerta comenzó a desvanecerse. Todos los periodistas gritaron al unísono. La puerta se está abriendo. Están saliendo. Hijo. Cuando Jinwoo estaba a punto de levantarse, escuchó a su madre y volvió a sentarse. Dime, mamá. Su madre apartó la mirada del televisor y miró a Jinwoo. Estaban emitiendo las noticias de última hora que llegaban desde Japón. Actualmente mostraban cuántos minutos faltaban para que ocurriera la ruptura de la puerta. ¿A dónde vas? En algunas ocasiones, el sexto sentido de su madre podría ser más agudo que el de un cazador de alto rango. Jinwoo se estremeció en su interior, pero respondió como si nada estuviera mal. Tengo que ir a cumplir una promesa. ¿Una promesa, hoy? Fue una promesa que hice hace mucho tiempo. Pensé que, dado que esa puerta se estaba abriendo en Japón, no nos afectaba, así que no la cancelé. Sin embargo, su madre todavía lo miraba con una cara llena de dudas. Pero no era una mentira. En cierto modo, es una promesa que hice con el sistema. Su madre lo siguió mirando un rato más, antes de volver a hacerle una pregunta. ¿Tengo que preocuparme? Por supuesto que no, mamá. Respondió Jinwoo con confianza. Trabajó duro para mejorar su fuerza y lograr ese propósito. Hijo, ten cuidado al salir. Dijo su madre con una sonrisa gentil, cuando vio que los ojos de Jinwoo desbordaban confianza. Volveré pronto, mamá. Respondió con otra sonrisa. Jinwoo se levantó y, poco después, salió de casa. El apartamento de Jinwoo estaba en un 9º piso y, por primera vez, se dio cuenta de lo lento que bajaba el ascensor. Sintió como la ansiedad se arrastraba por debajo de su piel. Estaba deseando saber qué tipo de mazmorra abriría la llave negra. Tink. La puerta del ascensor se abrió en el primer piso y un vecino que no había visto antes, asintió con la cabeza sin pensar demasiado e hizo contacto visual por un breve momento. Debía ser una de las pocas personas que no sabía que un cazador de rango S vivía en este edificio, porque tan pronto como reconoció la cara de Jinwoo, sus ojos casi se salieron de sus órbitas. Jinwoo pasó rápidamente a su lado, mientras subía la capucha de la sudadera sobre su cabeza. Tal vez porque su corazón estaba nervioso, caminó a toda velocidad. Jinwoo salió del complejo de apartamentos y miró a su alrededor. ¿Es por la puerta japonesa? Por alguna razón, las calles estaban extrañamente desiertas. Pero, gracias a eso, Jinwoo no tuvo que preocuparse por las miradas de la gente y confirmó la información de la llave negra. ¿Llave del templo de Cartenon rareza? Tipo, llave. Requisito cumplido. Una llave que te permite entrar en el templo de Cartenon. Se puede usar en la puerta designada. La ubicación de la puerta se revelará después de que se haya agotado el tiempo predeterminado. Tiempo restante, 00, 01, 02. Solo quedaba 1 minuto. Es la hora. Su corazón, que siempre parecía estar metido en un cubo de agua fría, comenzó a temblar en silencio. Dadum.
Jingwoo se quedó quieto y concentró su audición en el latido de su corazón mientras esperaba el minuto restante. Ni siquiera necesitaba mirar su reloj. Su reloj biológico estaba entrenado hasta el extremo y era más preciso que cualquier otro dispositivo de medición en el mundo. 3,2,1. Exactamente un minuto después, Jingwoo abrió los ojos. Ding. Llave del templo de Cartenon rareza. Tipo, llave. Requisito cumplido. Una llave que te permite entrar en el templo de Cartenon. Se puede usar en la puerta designada. La ubicación de la puerta está disponible. Tiempo restante, 00:00:00. Los ojos de Jingwoo se abrieron de golpe. Ahí. La ubicación de la puerta que aparecía en el mensaje no estaba lejos de aquí. Era un lugar con el que estaba bastante familiarizado. Jingwoo utilizó rápidamente una de las funciones que poseía su teléfono exclusivo para cazadores y recuperó la información de la puerta. Efectivamente, esa ubicación era exactamente el lugar en el que la asociación había notificado que había una puerta. No esperaba que la ubicación que desbloquearía esta llave fuera ahí. Sintió como si alguien le hubiera golpeado la parte posterior de su cabeza. Cometí un error. En realidad, la descripción de la llave no era incorrecta. El sistema le dijo que la información sobre la ubicación de la puerta se podría conocer en ese momento, pero no decía nada sobre si una puerta aparecería en algún lugar. Fue toda una sorpresa. Las manos de Jingwoo se movieron a toda velocidad mientras manipulaba su teléfono. Cuando revisó la información sobre la puerta, se dio cuenta de que ya había un gremio atacando la mazmorra. La clasificación de la puerta era C. No es un rango alto, pero el problema es que no sabía lo que estaba escondido en su interior. Es un alivio que no esté muy lejos. Estaba a unos 10 minutos en coche. Si corría a toda velocidad, llegaría en menos de 60 segundos. Jingwoo se escondió usando la habilidad, sigilo, y comenzó a correr a toda velocidad. Incluso activó la habilidad, celeridad, para conseguir un impulso. Su destino era el patio de recreo de escuela secundaria de Hina. El lugar había permanecido clausurado desde el incidente de los Orcus, por lo que no había peligro de que los civiles terminasen heridos. El equipo de incursión que está atacando la mazmorra está en peligro. Jingwoo recordó la primera vez que había visto el templo subterráneo. Recordó todos esos momentos extraños. Recordó todas las veces que había estado a punto de morir. Pero, ¿cuál era la razón de esto? Sin lugar a dudas, esos eran recuerdos increíblemente aterradores, pero cuando lo recordaba, su corazón comenzó a sentirse emocionado. En ese templo, Jingwoo se sintió por primera vez vivo. En ese momento, dejó de ser un cazador incompetente de clase E y se convirtió en un cazador que se podía enfrentar a lo imposible. En un abrir y cerrar de ojos, rodeó varias calles y la familiar escuela apareció ante sus ojos. Realmente solo necesitaba unas pocas docenas de segundos para llegar a la escuela. Cuando atravesó la puerta principal, vio la puerta flotando en el aire justo encima del patio de la escuela. A su alrededor, varios miembros de la asociación y del personal del gremio estaban de guardia, protegiendo los alrededores. El ambiente estaba tranquilo, parecía que todavía no había ninguna noticia de que hubiera sucedido algo malo en su interior. Pero esa tranquilidad se hizo añicos por la repentina aparición de Jingwoo. Decidió deshacer el efecto de la habilidad cerca de la puerta. Cuando uno de los miembros del gremio se dio cuenta de la presencia de Jingwoo, trató de detenerlo. No puedes estar aquí. Jingwoo se quitó la sudadera y reveló su rostro. Un fuerte grito sonó a un lado. Tú. Un empleado de la asociación reconoció de inmediato a Jingwoo y gritó sorprendido. Era la misma empleada con gafas con la que se topó cuando se ocupó de la puerta de rango B que había aparecido en el medio de la carretera. Jingwoo pensó que sería más rápido hablar con ella que con el miembro del gremio que bloqueaba su camino, por lo que lo ignoró de inmediato. Necesitas detener esta incursión ahora mismo. Gritó, mientras se ponía nerviosa, tratando de responder. Pero, el resultado de la medición salió como C. Jingwoo sacudió la cabeza. Si no detienes la incursión ahora mismo, todos morirán. Dijo sin dudar. Jingwoo levantó la cabeza y miró a la puerta. Era increíble que no pudieran darse cuenta de eso. Dentro de la puerta, había una energía espeluznante que fluía hacia el exterior. ¿Cuánto tiempo han estado en su interior? Preguntó Jingwoo con urgencia. Cuanto más tiempo hubiera pasado, más profundo habrían caminado esos cazadores, y menor era su probabilidad de regresar sanos y salvos. Alrededor de 2 horas. Respondió la empleada de la asociación, desconcertada. 2 horas. Era una respuesta que no indicaba si era demasiado corto o demasiado largo. ¿Quién diablos eres? Eres de la asociación. El miembro del gremio agarró a Jingwoo por el hombro e intentó darle la vuelta. Parecía que este tipo no estaba contento con la actitud de este recién llegado. Después de todo, este joven desconocido no solo lo ignoró, sino que incluso estaba diciendo algunas tonterías bastante desagradables. La fuerza con que le agarró el hombro no era nada del otro mundo, pero Jingwoo se dio la vuelta suavemente para mirar al miembro del gremio. Pensó que, en lugar de dar una larga explicación que contenía cientos de palabras, sería mucho más efectivo limitarse a mostrar su rostro. Deberías responder cuando la gente está Las palabras del miembro del gremio se detuvieron de golpe tan pronto como lo miró a la cara. Un momento, ¿dónde he visto esta cara? La había visto en alguna parte. El miembro del gremio revisó sus recuerdos antes de recordar cierto nombre. Jadeó con incredulidad y comenzó a tartamudear. Casa. ¿Cazador Sang?
¿Quién habría pensado que se encontraría con un cazador de rango S frente a una puerta de rango C? No solo eso, sino que también le había agarrado de forma grosera por el hombro mientras le daba una mirada desagradable. Asustado, levantó la mano y retrocedió 2 o 3 pasos a toda velocidad. Lo siento mucho. Incluso ahora, el tiempo seguía corriendo. No tenía tiempo que perder con esta persona. Jingwo volvió su mirada hacia la empleada de la asociación. Voy a entrar para traer a esas personas de regreso. Ahora, la nerviosa empleada, estaba en un aprieto. Ese hombre había salido con una sonrisa de una puerta roja de rango B, pero en este instante esa persona le decía con urgencia que las personas que estaban dentro de la puerta de rango C estaban en peligro. ¿Qué demonios está pasando para decir eso? Si pudieras explicarlo, no hay tiempo. Interrumpió Jingwo. Con toda honestidad, podría haber mantenido la habilidad de sigilo y caminar dentro de la puerta. De hecho, había muchas maneras de distraer a estas personas para poder entrar en la puerta sin que se dieran cuenta. La única razón por la que no lo hizo fue porque no tenía ni idea de lo que podía pasar en su interior. Decidió tomar precauciones y evitar ser arrastrado por problemas más molestos en el futuro. Los labios de la empleada se movieron arriba y abajo varias veces. Estaba preocupada. ¿Estaría bien dejar que un cazador entrara directamente a una puerta sin ninguna evidencia clara, cuando otro gremio había sido seleccionado de forma oficial para atacarla? Al principio, algo así habría sido inimaginable. Sin embargo, al ver la luz en los ojos de Jingwo, no pudo decir que no. Entra, te veré más tarde. Jingwo asintió una vez con la cabeza y saltó hacia la puerta de inmediato. Has entrado en una mazmorra. En la mazmorra, encontró varios cadáveres de monstruos tirados por el suelo, sin sus cristales mágicos. A diferencia de las mazmorras de rango superior, donde el propio cuerpo de los monstruos eran dinero, no había tanto que ganar en las mazmorras de bajo rango. La única fuente real de ingresos eran los cristales mágicos. Esta escena le resultaba bastante familiar. Jingwo cerró los ojos y se concentró. Por alguna razón, no podía sentir la presencia del equipo de incursión. ¿Llegó tarde? Jingwo sacudió rápidamente la cabeza. Incluso si llegaba demasiado tarde, aún se filtraría la energía mágica de los cuerpos de los recién fallecidos, pero ni siquiera podía captar esa energía. Mientras seguía mirando en silencio el interior de la mazmorra, tuvo una sensación de familiaridad. Por alguna razón, conocía este lugar. Había visto una mazmorra como esta antes. Si su memoria era correcta, tenía una forma similar a la mazmorra donde obtuvo sus poderes. Si es así, Jingwo corrió hacia donde estaba la entrada a la mazmorra doble la última vez. Y, de nuevo, había otra entrada dentro de la mazmorra. Es como antes. Solo entonces se dio cuenta de por qué no podía sentir la presencia de los cazadores del equipo de ataque. Esta mazmorra es enormemente absurda. Ese era el caso en aquel entonces. No importa cuán bajo sea el nivel al que avanzan los cazadores, era posible llegar hasta esta extraña puerta caminando casi una hora. Si esta mazmorra poseía la misma estructura, era natural que se encontraran a bastante distancia y sería casi imposible sentir su presencia con su cantidad insignificante de energía. Jingwo miró dentro de la caverna. Solo había un camino. Y, al igual que en aquel entonces, estaba envuelto en una oscuridad total. Pero no estaba preocupado. Había elevado al máximo su estadística de percepción y podía ver el camino envuelto en la oscuridad. Los ojos de Jingwo brillaron con el toque pálido y frío de los animales cuando eran captados por una cámara durante la noche. Puedo ver. Sus ojos se acostumbraron rápidamente a la falta de luz y pudo ver cada elemento escondido en la oscuridad. Jingwo respiró hondo, antes de salir disparado hacia adelante como una bala. Las imágenes del fondo retrocedieron al instante, una y otra vez. De hecho, era un pasillo largo, pero su velocidad era tan rápida que no tardó demasiado en llegar a su destino. Tuvimos que caminar durante una hora para llegar hasta aquí. Era un gran cambio si lo comparaba con el recuerdo que había en su mente. De repente, comenzó a sentir una señal. Había personas más adelante. Eran los cazadores de la incursión quietos. Al principio pensó que estaban involucrados en una batalla o que ya habían muerto, pero no fue así. Cuando se acercó lo suficiente, pudo escuchar sus voces. ¿Quieres volver cuando llegamos tan lejos? La causa. Cuando Jingwo se detuvo a cierta distancia, pudo escuchar algunas palabras que le sonaban extrañamente familiares y dejó escapar una risa irónica. Sin embargo, fue un alivio. Parecía que estas personas aún no habían entrado. Si lo hicieran, entonces ni siquiera tendrían el tiempo suficiente para perder el aliento con bromas inútiles como esta. Luego escuchó la voz de una mujer. Entonces, ¿qué quieres hacer? La puerta no se mueve ni siquiera cuando la golpeamos con magia. ¿No sería mejor volver afuera y obtener la cooperación de un gremio más grande? Sí, creo que podría ser mejor. Estas personas estaban discutiendo frente a una puerta que no podían abrir. Jingwo podía entender qué estaba pasando. Después de descubrir que esto era en realidad una mazmorra doble, deben haber soñado con tener en sus manos una cantidad incalculable de dinero. Es decir, nunca elegirían regresar con las manos vacías después de caminar sin parar durante casi una hora. Sin embargo, aquí estaba el testigo superviviente de esa época. Jingwo podría decir con total confianza la verdad en voz alta. Eso es una trampa. Los cazadores, que no se dieron cuenta de su presencia, saltaron repentinamente cuando escucharon una voz saliendo de la oscuridad cerca de ellos. Oh Dios mío, eso me sorprendió.
¿Qué diablos? ¿Quién eres? Soy un superviviente de un incidente de doble mazmorra. Respondió Jingwo señalando la puerta de acero con la barbilla. Ya la había visto antes. ¿Un superviviente de un incidente de doble mazmorra? Los cazadores intercambiaron miradas y susurraron suavemente entre ellos. Como estaba muy oscuro por dentro, necesitaron algo de tiempo para reconocer la cara de Jingwo. ¿Por qué? ¿No es el cazador Sang? ¿Qué? Todos los ojos se volvieron hacia el cazador que identificó a Jingwo. Por supuesto, a continuación, se movieron hacia su rostro. Ahora que lo mencionas. ¿En serio? Pero, ¿por qué un cazador de rango S vendría aquí? Jingwo caminó hacia la puerta. Los cazadores que la rodeaban se separaron para hacerle sitio. Ligeramente colocó su palma en la puerta y habló a los cazadores. Sé lo que hay tras esta puerta. Dijo, tocando ligeramente la puerta con la palma de su mano. Jingwo volvía a encontrarse ante esa puerta después de mucho tiempo. Sin embargo, no tenía tiempo para perderse en sus recuerdos. Este era el lugar al que lo había invitado el sistema. Por el bien de estos cazadores, así como por sí mismo, no podía tener espectadores dando vueltas por la mazmorra. Este lugar es increíblemente peligroso. De ahora en adelante me ocuparé de esto, así que, por favor, regresen, dijo con voz fuerte, dándose la vuelta para mirar a cada uno de los cazadores presentes. Bram, Bram, Bram. El entorno se llenó de ruidosos murmullos. Si no fuera por el hecho de que Jingwo era un cazador de rango S súper famoso, estas personas podrían haber explotado de insatisfacción de inmediato. Sus caras lo decían todo. De todos ellos, el hombre que anteriormente declaró que no podían regresar con las manos vacías, dio un paso adelante para decir algo. Disculpe, cazador Sang. Dio la casualidad de que era el maestro de este gremio pequeño o mediano que había estado avanzando en esta incursión. Esta mazmorra ha sido adquirida por el gremio Valentía de forma justa. No tienes derecho a decirnos que nos vayamos. Eso es correcto, los cazadores de rango S pueden hacer lo que quieran. Jingwo cerró la boca en línea recta como respuesta a la oposición de estos cazadores. A pesar de que estaba actuando de buena fe para salvarlos, actuaron de esta manera. Sin embargo, no tenía la intención de convencer a estas personas una por una. No tengo la obligación de hacer esto. Había hecho lo que podía por estas personas. Así que decidió dejar que decidieran por sí mismos. Si era honesto, tampoco estaba muy interesado en esa idea, porque aún recordaba la terrible experiencia que sufrió junto a sus compañeros de la Asociación de Cazadores, pero sabía que en aquel momento habían elegido la misma decisión que estas personas estaban a punto de tomar. Jingwo miró la puerta sin decir una palabra y trató de empujarla. Fuck. Trató de darle fuerza a su mano, pero incluso con su estadística de fuerza, no se movió. ¿Tiene algún tipo de magia restrictiva? Sin eso, una puerta de acero miserable como esta, ya se habría movido. Fue entonces, junto con ese familiar, Ding, apareció un mensaje del sistema. La puerta del templo de Cartenon está cerrada. Utilice la llave. Por eso necesitaba una llave. Jingwo sacó la llave negra. Tan pronto como la insertó en el ojo de la cerradura, la puerta se abrió por su propia voluntad. Bro, los miembros del gremio Valentía ya habían comprobado que la puerta estaba cerrada. Así que cuando vieron que se abría con facilidad, las cejas de todo el grupo se alzaron aturdidas. ¿Qué? ¿Cómo la abrió? Jingwo ignoró sus susurros y les habló con frialdad. No intentaré deteneros. Si queréis seguirme dentro, entonces adelante. Por supuesto, tampoco se olvidó de darles una advertencia. Sin embargo, debéis recordar que, si entráis, les será difícil regresar con vida. Esa frase logró que los cazadores quedasen congelados en su posición. Era un consejo dado por un cazador de rango S, ¿quién se burlaría de eso y lo ignoraría? Sin embargo, el maestro del gremio Valentía todavía dio un paso adelante como si estuviera tratando de actuar de acuerdo con el nombre de su organización. Entraré. Jingwo no respondió. Dependía de ellos tomar la decisión. También iba a dejar que asumieran el coste de su decisión. El maestro del gremio miró a los miembros de su equipo de incursión mientras caminaba hacia la puerta, pero ninguno de ellos lo siguió. Se limitaron a mirar tímidamente las reacciones del resto. El maestro miró a sus supuestos compañeros con ojos de desaprobación y, finalmente, se detuvo ante la puerta. Para facilitarle la entrada, Jingwo abrió un poco más la puerta. La puerta de aspecto pesado se movió sin demasiados problemas. Jingwo pudo ver la mirada de determinación del maestro del gremio cuando se cruzaron sus miradas. Su vacilación duró tan solo unos instantes, pero después de reunir el coraje suficiente, dio un paso a su interior. Fue cuando varios mensajes aparecieron en cascada frente a la vista de Jingwo. Ding. 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 Un individuo que no tiene la llave ha entrado al templo. No se permite su entrada. Si no sigue las instrucciones, los guardianes atacarán. Aparecieron varios mensajes importantes que parecían peligrosos, pero como estos cazadores no eran jugadores, fueron incapaces de escuchar las advertencias. Solo Jingwo pudo ver las advertencias del sistema. El maestro del gremio dio otro paso totalmente inconsciente. Fit Use. Un gran martillo cayó sobre su cabeza. Bra. El martillo había roto la losa de piedra del suelo. Es achachach. Si Jingwo no lo hubiera agarrado del cuello para arrastrarlo hacia atrás, su cabeza habría terminado en ese estado. El maestro del gremio se asustó cuando los guardianes se acercaron a él. Jingwo agarró al desventurado cazador y lo arrojó fuera de la puerta antes de cerrarla rápidamente. Las cosas que se encuentran en el interior son así.
dijo, dándose la vuelta hacia los cazadores. ¿Todavía quieres entrar? El líder del gremio sacudió la cabeza como un loco, mientras continuaba sentado en el suelo. Sus compañeros lo ayudaron rápidamente a levantarse y lo arrastraron hacia la salida. Solo después de confirmar de que todos los cazadores se iban, Jinwoo entró al interior. Ding. El dueño de la llave ha entrado. Bla. La puerta se cerró a su espalda con un ruido sordo. El gran tamaño de la sala, las figuras de piedra que llenaban las paredes o la inmensa estatua del dios en lo más profundo de la cámara. Todo coincidía con sus recuerdos. Otra vez, regresé. Su corazón latía a toda velocidad. Sin embargo, había una clara diferencia. Él había cambiado. Los ojos de Jinwoo podían descifrar el secreto de esas estatuas de piedra. Estas estatuas no son monstruos ni formas de vida. Eran marionetas unidas por cuerdas. Solo había una criatura emitiendo energía mágica dentro de la cámara. Incluso entonces, estaba ocultando su energía mágica de tal manera que era imposible detectarlo directamente. En cambio, solo podía rastrear su aura ominosa y misteriosa. Jinwoo caminó lentamente hacia ese bastardo. Así que tú eres el real. A pesar de que Jinwoo trató de entablar una conversación, la criatura no mostró ninguna reacción en absoluto. ¿Vas a salir?, preguntó levantando las comisuras de sus labios. De repente aumentó su velocidad y apuñaló con su daga en el pecho de la criatura. Pero entonces, crack, su ataque fue bloqueado por la tabla de piedra que sostenía la criatura. La daga estaba clavada en la tabla. Era la única estatua que sostenía una tabla. Al fin, una estatua de piedra con 6 alas a su espalda, miró a Jinwoo con una sonrisa en su rostro. Has llegado. Tokio, Shinjuku. Los monstruos comenzaron a salir por la puerta, uno tras otro. Poseían el mismo tamaño que un edificio de gran altura. Bam, bam, es hachachach. Q. ¿Qué demonios es eso? Eran gigantes. Un monstruo que solía aparecer como jefe en las puertas de rango de mayor dificultad, salían como si fueran criaturas comunes. Gigantes. Son gigantes. Todas las personas que estaban mirando, retrocedieron asustadas, solo Yuri abrió la botella con calma para tomar otro trago. Esto no es un problema. Estos monstruos eran lo suficientemente aterradores como para provocar escalofríos en la columna vertebral de cualquiera. Sin embargo, Yuri Erloub confiaba profundamente en la barrera que acababa de crear. Vamos. Sus expectativas eran correctas. Bam, bam. Los gigantes comenzaron a golpear el muro invisible que rodeaba la puerta, pero se mantuvo firme y ni siquiera se movió una pulgada. Bam, bam. Empujaron con sus hombros e incluso chocaron con todo su cuerpo contra la pared, pero la magia de Yuri era perfecta. Ja, 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 ja. Yuri se rió de los gigantes atrapados al otro lado de la barrera. Unos 30 minutos más tarde, los gigantes que luchaban por romper la barrera volvieron a entrar por la puerta. Las personas que estaban observando la situación comenzaron a gritar aturdida. Dios mío, ¿los monstruos han vuelto a entrar por la puerta? Era inconcebible. Ninguna persona presente aquí había oído hablar de algo así antes. Estos periodistas, con sus innumerables años de experiencia, ahora operaban sus cámaras sin parar, como si se sintieran realmente entusiasmados por el espectáculo que se estaba desarrollando ante sus ojos. Y cuando el último gigante regresó por la puerta, el presidente de la asociación, Matsumoto Shigao, se levantó de su asiento y aplaudió con fuerza. Plas, 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 plas. No mucho tiempo después, sus solitarios aplausos se convirtieron en varios y, un poco después, se transformaron en gritos emocionados, para terminar siendo fuertes vítores de alegría. ¡Guau! Al recibir los apasionados aplausos y vítores de todos los presentes, Yuri Erloub se dio la vuelta para enfrentarse a la multitud de reporteros. Solo yo puedo hacer esto, bloqueé una puerta de rango S. Gritó con tanta fuerza, que se le notaba el tendón del cuello. Ese tipo terminó con unas cuantas hormigas miserables y yo he empujado a los gigantes dentro de la puerta. ¿Necesito explicar quién es más increíble? Ni siquiera se molestó en ocultar su rostro enrojecido por la influencia del alcohol y sonrió revelando sus dientes de oro ante los periodistas. Pero entonces, ¡bam! El suelo retumbó con fuerza. ¡Bam! Incluso los tanques estaban siendo sacudidos. Solo entonces Yuri se dio cuenta de que los periodistas ya no lo estaban mirando. Sus ojos estaban centrados en la puerta. El ruso miró lentamente hacia atrás y... el frasco que sostenía entre los dedos se le escapó de las manos. Dios mío, los ojos de Yuri Erloub se abrieron de golpe. El gigante que estaba atravesando agachado por la puerta, hacía que el resto de gigantes parecieran enanos. Cuando salió, se irguió y se quedó de pie al lado de la puerta. Era más grande que la puerta de rango S. Yuri parpadeó varias veces, incapaz de decir si esta escena era real. ¿Cómo? ¿Cómo puede existir un monstruo tan grande que necesita agacharse para pasar por una puerta de ese tamaño? Pero incluso si no había nadie para explicarlo, todos sabían qué estaba pasando. Era el monstruo jefe. El gigante terminó de ponerse de pie y echó una larga mirada a su alrededor, antes de chocar contra la barrera. ¡Bam! Un ruido mucho más fuerte que antes hizo temblar el suelo. ¡Bam! 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 Los ojos de Yuri podían verlo todo con claridad. Y esa sería como una gran cantidad de grietas, parecidas a una telaraña, aparecían por la superficie de la barrera. No puede ser. Sus piernas comenzaron a temblar de forma incontrolada.
El monstruo gigante empujó con fuerza la pared con su hombro, antes de retroceder varios pasos como si se hubiera dado cuenta de que eso era suficiente. Corrió a toda velocidad y se arrojó con todo su cuerpo contra la barrera. Con el sonido de la explosión, la luz que iluminaba el círculo mágico desapareció. Al mismo tiempo Yuri comenzó a gritar. Tan pronto como el monstruo gigante rompió la barrera, se agachó y levantó al ruso que todavía estaba tratando de enviar su energía a la barrera. Atrapado en la mano del gigante, Yuri gritó y luchó de forma desesperada cuando sintió el dolor que le provocó que le rompieran los huesos. Glu, cuando el gigante volvió a abrir la boca, ya no se podían escuchar sus gritos. Detrás del gigante que se acababa de tragar a Yuri Erlow, todos los gigantes que acababan de entrar por la puerta, comenzaron a salir una vez más.